Esta ley es para esperar que hace años el Estado saque los pies de la cabeza de los argentinos. Es un primer paso, pero faltan muchos. Es nuestra responsabilidad aprobar esta ley para darle al presidente Milei las herramientas que necesita, y está a la vista que la economía empezó a mejorar. Ya tenemos superávit, se estabilizó el dólar, bajó la inflación, bajó el riesgo país, aumentaron los bonos, aumentaron las acciones. Fundamentalmente, los argentinos nos están mirando y esperan que aprobemos la ley que envió el presidente Milei a este Congreso. Sigamos caminando hacia una Argentina más libre y próspera. Sigamos caminando por el camino que nos marca el presidente Milei. ¡Viva la libertad! Gracias, señor presidente. Quiero decir que la ley tiene contenido, presidente, para aquellos medios que también han criticado la ley sin leerla, o para aquellos que dicen que la ley no sirve para nada porque es más chica, que les gustaría otra ley. Sí, lógicamente, vamos a tener que discutirla acá. El día que la presenten, la discutiremos. Lo que no se podía entrar con este tema de costado en el último domingo por la noche, era inviable que usted pretendiera que el gobierno presentara una ley de 60 artículos. ¿Qué más puedo decir, presidente? Sí, tiempo. He escuchado toda la tarde a ustedes hablando tonterías. Y además tienen un ejercicio de la perversidad, porque vienen a destruir. Venimos a apoyar esta propuesta, presidente. Creo que la Argentina necesita estos instrumentos. Vamos a dárselo. Esperemos también que el presidente encuentre un camino razonable con el Congreso. Es imprescindible un camino de diálogo constructivo, dejar de agraviar al Congreso de la Nación. 142 votos afirmativos, 106 negativos y 5 abstenciones. Resultado resulta afirmativo. Si vamos a hacer una factoría, ¿para qué queremos un Estado? Si vamos a hacer una factoría, ¿para qué queremos provincias? A las que se le prometió pasarlas por encima y hacerlas estallar. Si vamos a hacer un Estado, si vamos a hacer una factoría, ¿para qué queremos un sistema científico y tecnológico? Si vamos a hacer una factoría, ¿para qué queremos una cultura nacional? Si vamos a hacer una factoría, incluso, ¿para qué queremos Fuerzas Armadas? Transformémosla en policía. Si vamos a hacer una factoría, ingresemos, como acaba de ocurrir hace unas horas, violando las leyes de la nación, un guardacostas de los Estados Unidos. Hay que tener cuidado, señor presidente, siempre, de aquellos que divorcian la razón del corazón. Aquellos que solo sienten y no razonan no te llevan a ningún lado. Aquellos que construyen un razonamiento teórico sin sentir, ya nos lo dijo Francisco de Goya, construyen sueños que fabrican monstruos, señor presidente. Lo segundo que le quiero decir, este bloque no va a acompañarlos a ustedes. Va a acompañar al pueblo de la República Argentina, que alberga una esperanza que la ha convertido prácticamente en una religión. Porque es una fe y que ustedes han sabido consolidar con esa prédica biblia, que las tablas de Moisés, que el cruce del desierto, que la fuerza del cielo. Pero la historia ya conoce, presidente, de quienes venían con la Biblia en la mano y lo esperaban con las tierras, le prometieron rezar, cerrar los ojos. Cuando los abrieron tenían la Biblia en la mano y se habían quedado con las tierras. Vamos a estar observando, presidente, por qué no se meten con Tierra del Fuego aún hoy. Vamos a estar observando, presidente, cómo se reglamenta el RIGI para que pierda discrecionalidad. Hoy, este bloque de la Unión Cívica Radical viene a decirle al gobierno que le da una cosa, y que le quita otra, presidente, y ya terminó. Este bloque, con una amplia mayoría, le viene a dar las herramientas que el gobierno reclama y le viene a quitar
las excusas con las que gana tiempo. Habiéndose cumplido el objeto, queda levantada la sesión. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidas, bienvenidos, equipo de noticias. Estamos por A24. Bueno, en una jornada muy intensa, más de 30 horas o cerca de 30 horas de debate. Se comenzó ayer a las 12 del mediodía, terminó hoy cerca de las 5 de la tarde. Este debate que concluyó con una victoria importante del gobierno de Javier Milei. Media sanción para la ley bases, media sanción para el paquete fiscal, que en definitiva lo que plantean es grandes beneficios para los empresarios, para las grandes empresas del país, también para aquellas que quieren venir desde afuera y tener una enorme cantidad de beneficios impositivos y de todo tipo para hacer negocios en la Argentina, es decir, un proyecto, una media sanción de un proyecto que tiene grandes beneficios para el mercado. Después nos vamos a meter en lo que tiene que ver con trabajadores y trabajadoras y el desarrollo nacional de la Argentina, que es lo que plantea la oposición, por eso se opuso. Pero es un triunfo importante para el gobierno de Javier Milei porque gana de alguna manera cierta fortaleza política que le puede mostrar al Fondo Monetario Internacional, que le puede mostrar también a empresarios tomando decisiones sobre sus inversiones en la Argentina para los fondos de inversión, que es algo que le venían reclamando. Todo esto que estás haciendo, todo este ajuste brutal de proporciones históricas, como lo ha dicho el propio presidente Milei, y todos los beneficios que nos prometés para que el mercado haga sin ningún tipo de intervención del Estado, sin que el Estado moleste, mejor dicho, que el Estado se ponga a disposición del mercado. ¿Cuán sostenible es? Para que sea sostenible tiene que haber cierta tranquilidad social, nos vamos a ocupar de eso en un ratito, pero sobre todo algún grado de consenso político. Bueno, esta media sanción, por eso la celebra tanto el gobierno, de alguna forma muestra expertise política para haber logrado ese acompañamiento. Un acompañamiento muy sólido del PRO, resquebrajado de la Unión Cívica Radical, y me quiero quedar con esto que escuchamos recién finalmente de Loredo. No casualmente terminamos de alguna manera pinceladas de lo que fue el debate con la exposición de Loredo. Me gustaría que nos olvidemos un poco del nombre propio, porque es fácil caer sobre una persona y dejar de ver qué es lo que dice del momento político de la Argentina. Esto que acabamos de escuchar de Rodrigo de Loredo, que básicamente si uno lo escucha en tono y en la forma en que se dirige al gobierno, dice, bueno, votó en contra. Bueno, de Loredo, como viene haciendo durante todo este tiempo, exagera muy fuerte la crítica hacia el gobierno. Es más, le dijo, pulverizaron los salarios, pulverizaron las jubilaciones, hay un destrato, hay una violencia en el presidente. Ahí cuando escuchábamos decía, todo el régimen de inversiones hay que ver cómo se regula, pero le damos las herramientas. ¿Por qué le da las herramientas? De Loredo dice, le damos las herramientas porque nos afecta que ustedes digan que nosotros podemos ser el palo en la rueda. Es muy llamativo ese concepto de la política y es lo que, claro, genera mucha indignación. Porque de Loredo, como toda la bancada radical, como todos los que estaban allí, fueron votados para representar determinado tipo de intereses, una manera de entender el mundo. De Loredo parece decir, más allá de cómo yo entiendo todo esto, voy a darle las herramientas porque tengo miedo de lo que me digan después. Es muy curioso esa manera de interpretar la política y por supuesto genera muchos rechazos, como en la calle se lo han demostrado al propio Loredo, que es una suerte, se ungió como un genérico de esto. Digo una cosa, critico al gobierno, pero finalmente le voto lo que quiere. Esta es una manera de entenderlo, pero hay otra que me resulta a esta hora más interesante pensando en lo que puede pasar en el Senado, porque esto es media sanción. Ahora hay que ir al Senado y ya hay que empezar a pensar de qué manera se va a discutir eso. Ahora les damos algunas pistas. Pero también, insisto, esta exposición, esto que demuestra, este botón de muestra del momento de la política argentina, que es Rodrigo de Loredo, indica otra cosa. En principio, que hay un partido político como el PRO que se reconoce, lo dijo, recién lo escuchábamos también en el programa de Máximo Montenegro, que se reconoce que está de acuerdo con lo que quiere hacer el gobierno, está de acuerdo con la desregulación económica, con el desmantelamiento del Estado, con favorecer a los mercados. La Unión Cívica Radical por alguna razón no termina de decir esto, pero es razonable. Juntos por el Cambio, el gobierno de Mauricio Macri iba en esta dirección. Con lo cual, esto que vota de Loredo está de acuerdo con un sector de la Unión Cívica Radical en términos de cuál debería ser el rol del mercado y cuál el del Estado. Por alguna razón de Loredo no termina de asumir eso. Quizá eso es lo que indigna de alguna forma. ¿Y por qué pasa esto?
Bueno, hay un deterioro muy fuerte de la política hace mucho tiempo. ¿Cuáles son las razones por las cuales la sociedad rompió el vínculo de representación con la política y le permite a Javier Milei, criticando y denostando la política, llegar a ser presidente de la nación sin ningún tipo de aparato? Probablemente esté en las razones que hoy expresa De Loredo. Piénsenlo de esta manera. La gran crisis de los partidos políticos, que estén quebrados por dentro, lo que permite al mercado, lo que le permite al poder económico es ir pescando de a pequeños grupos algunas voluntades que después permiten conformar estas mayorías que hoy celebra Milei, y con todo derecho la celebra Milei. Y Guillermo Francos, en el momento final, desde el palco, levantaba el puño habiendo ganado un partido de ida, si ustedes quieren ir a la metáfora futbolera. Pero el problema de la política es que son mayorías circunstanciales que también están siempre a tiro de ser, si ustedes quieren, convencidas por distintas artes, en desmedro de la fortaleza de los partidos. La manera de hacer política y llegar a lugares de representación en la Argentina, un sistema de partidos, es efectivamente a través de los partidos políticos. Y eso está en franca decadencia, en gran crisis de representación. Podrá decir Unión por la Patria, junto con el Frente de Izquierda y con el socialismo, que votaron en contra. Bueno, acá hay una fortaleza a futuro. Otra vez apostando con el tiempo en el que se degrade la confianza de Javier Milei en la sociedad. Y decir, bueno, acá hay un bloque muy consolidado que en el Congreso vota en contra, fiel a lo que representa el Frente de Izquierda, Unión por la Patria y los representantes del Partido Socialista. Bueno, eso es cierto. El problema que tiene el peronismo es que eso no se traduce. Lo que pasa en el Congreso no se traduce como manera de comenzar la disputa política afuera del Congreso. Y ese es el gran problema en el que está la oposición propiamente dicha. El radicalismo, veremos lo que ocurre. Algunas claves para lo que viene en el Senado. En el Senado están observando con mucho detenimiento al gobernador Vidal. El gobernador Vidal tiene 2 senadores que rechazaron el decreto de necesidad de urgencia hace muy poco tiempo, pero que uno de ellos convalidó hoy o fue funcional hoy a la aprobación de la ley bases. Se habla de una negociación y que está dentro de la ley bases respecto de Río Turbio, muy importante para el gobernador Vidal respecto de los puestos de trabajo y del motor de desarrollo productivo de la provincia. Se habla de algunas adendas vinculadas a las represas también de esa provincia y algunos temas que tienen que ver con YPF y el rol de YPF en los yacimientos tradicionales. La pregunta es si la oposición puede contar en el Senado con esos 2 votos de los senadores de la provincia de Santa Cruz. Y eventualmente, si eso no está, todo depende del radicalismo del Martín Lustó, cuyos diputados hoy se abstuvieron, no votaron en contra, más allá de lo que parece. Esta es un poco la escena o las claves de una primera lectura muy aproximada de lo que puede pasar en el Senado. Claro, después está todo lo otro que implica la ley bases y el paquete fiscal, que tiene que ver con el deterioro respecto a los derechos laborales, que tiene que ver con el deterioro de empresas públicas, que tiene que ver con un deterioro del Estado con capacidad de intervenir en los desajustes del mercado, en los fallos del mercado, en lo que Milei no cree, pero que sin embargo intervino para resolver, por ejemplo, el tema de prepagas o para hablar con los supermercados para que no se zarpen con los aumentos. El resumen de esto está en una pregunta que le hace hoy un colega a Bornoroni, el presidente de la bancada de la Libertad Avanza. Una pregunta tan sencilla que casi que nos remite a las esencias del periodismo, o si ustedes quieren, del debate político. La pregunta la voy a hacer ahora y después la van a escuchar. La pregunta es, ¿en qué beneficia esto que se votó a los trabajadores y las trabajadoras? Deme una razón al jefe de la bancada que propuso este proyecto. Una razón, un ejemplo en el que se beneficien trabajadores y trabajadoras. Escuchen la respuesta y nos vamos a la mesa. Bienvenidos y bienvenidas a Equipo de Noticias. De los trabajadores a partir de ahora para poder aprobar la medida. El beneficio de los trabajadores es total porque es una ley pensada para los trabajadores. Se pensó en los trabajadores y en todos los argentinos que se levantan toda la mañana. Un poco en el discurso que yo dije, lo expliqué. Es una ley que le da poder a los argentinos y limita al Estado, achica al Estado y lo hace más eficiente y eficaz. ¿Me da un ejemplo concreto de qué beneficia a los trabajadores? Un ejemplo concreto.
El beneficio de los trabajadores es que se está trabajando en la baja de los impuestos para que los trabajadores puedan tener mayor... Hoy sumaron impuestos. Claro, hoy sumaron impuestos. Se está trabajando en la baja de los impuestos para que los trabajadores puedan tener mayor libertad a la hora de generar trabajo. A ver, déjeme que le explique. Si nosotros tenemos un Estado que genera distorsiones en el mercado, genera puestos de trabajo que no van a trabajar, que son ñoquis, y luego de eso le generamos impuestos para que el trabajador los pague, terminamos en los problemas que ya tuvimos con la inflación. Por eso, eliminamos la no me dijo inflación. un beneficio concreto para los trabajadores hoy. No, porque impuestos aumentaron, no sé, por eso digo, un ejemplo concreto en qué se benefició hoy a los trabajadores. Uno solo le pido. Los trabajadores hoy se benefician que el Estado se va a achicar y a la larga van a pagar menos impuestos. Eso. La idea es que se normalice. La dificultad de Bornoroni para responder esa pregunta quizás sea directamente proporcional a quienes realmente salen beneficiados de esto que tiene media sanción. Buenas noches, ¿cómo andan? ¿Qué tal? Hernán, Fer, Melody. Bienvenido Martín nuevamente, gracias por estar acá. Al contrario. Bueno, en un ratito nos vamos a meter. Melody hoy tiene, entre muchas otras cosas, el índice de credibilidad en el gobierno, de confianza en el gobierno. Índice de confianza en el gobierno que ha caído. Tenemos un gráfico hermoso para compararlo con otros gobiernos. A ver en qué momento de sus gobiernos han mejorado, han bajado. Sorpresivo. Es un dato muy interesante porque habla de los tiempos, de la carrera contra los tiempos, de Milei para conseguir apoyo político, de la oposición para ver qué es lo que pasa en la base, es decir, en las plazas, uno podría decir, en la calle, y de eso depende en muy buena parte el devenir de los próximos tiempos. En un ratito, ¿qué, Fer? ¿Qué tenemos? Bueno, el gobierno postergó finalmente la actualización que iba a hacer de gas y luz este mes, porque me parece que estaban haciendo los números de la inflación y dicen, che, estos números no están dando. Entonces, ¿qué hacen? Bueno, hacemos ingeniería. Dato muy importante. El gobierno, repitamos el título, el gobierno postergó aumentos. Postergó aumentos de combustible. Viste que había una actualización de un impuesto que está postergado. Decidieron pasarlo para adelante, porque ya venía un aumento de 7% más en las naftas. Y dijeron, mira, la gente tiene una gana de tirarle el auto por la cabeza. Y ahí estaba pasando lo mismo con la luz y el gas. Y se ve que dijeron, es mucho. Bueno. Entonces lo corrieron de mes. Otra vez el Estado interviniendo, marcando un poquito. Es decir, no cumpliendo, pero está bien. En ese aspecto yo prefiero que lo hagan. Pero lo que digo a la vez es la práctica. Es que no es lo que él cree que habría que hacer. Milei cree que habría que hacer otra cosa, pero se da cuenta que estamos todos desahuciados. ¿De qué hablamos un ratito, Hernán? Básicamente de cuestiones de salario. Estamos hablando, en definitiva, de si el poder de compra de los trabajadores y trabajadoras se recupera o no se recupera. Algo que dijo Milei hace unos días. Con la cuestión de la nafta tienen un problema adicional, que es que en realidad en mayo además no solo es ese 7% del impuesto, sino el impuesto del primer trimestre de este año, que básicamente está asociado a la inflación, vos sabés, con lo cual le daba arriba de 20. Claro. Ese es el problema que podría significar un incremento de los combustibles del 25% en un solo mes. Cuando vos tenés tu legitimidad atada al numerito de la inflación, bueno, eso seguramente preocupa. Que es una cosa que hizo acá Letcher, me parece que le trajo problema a una mujer que iba a ganarse unos pesos. Usted hizo conocer los 70 millones de pesos que van a cobrar los directivos de YPF. Bueno, Cornejo, el gobernador de Mendoza, dijo, la plata que le tocaba a Jimena Latorre, que es ministra de Medio Ambiente y Energía, viene a la cerca de la provincia, no va a cobrar esa locura a la señora. Bueno. Así que pidió la plata para... Mire, estuvo viendo el programa, dice. Hay una familia que suspendió vacaciones o las posterga. A ver, Martín, trazos gruesos de lo que viste con tu experiencia, con tu capacidad de análisis, de lo que ocurrió hoy en el Congreso, después nos metemos en detalle. El trazo grueso es que los que creían que Milei era solo topadora, claramente se equivocaron. El gobierno, y Milei en particular, es topadora y muñeca, las dos cosas. Vos nombraste a Guillermo Francos festejando. No es que haya alas contradictorias, hay alas complementarias. Si querés, Santiago Caputo y el propio Milei expresándose casi violentamente muchas veces, y por otro lado ordenando que se negocie, porque aquí hubo una negociación no a espaldas de Milei, sino propiciada por el propio presidente. Me parece que eso es uno de los elementos. Y el otro elemento, vos disculpame si lo digo de manera más directa que Bornoroni, que da un poquito de vueltas barrocas para explicar algo, pero yo busqué qué quiere decir factoría, que es una de las palabras que usó Leopoldo Moró
al cerrar el debate por la oposición. Factoría es establecimiento de comercio, especialmente el situado en un país colonial. Bueno, interesante el abordaje respecto de lo que implica sobre todo el régimen de inversiones. Hoy viene Matías Culfas al programa, fue ministro de Desarrollo Productivo del gobierno de Alberto Fernández y trabaja mucho estos temas. Vamos a pedirle una mirada sobre lo que implica. Estuvo haciendo algunos comentarios. Él dice, en principio está bien direccionado tratar de dar certezas para quienes vienen a hacer inversiones a la Argentina. Pero sus peros son muy fuertes. Aparecieron también hoy en el debate. Un debate, se me ocurre, previsible, Martín, en su resultado. Quizá lo que más sorprendió es lo que pasó con el tema del tabaco. Porque en un momento la coalición cívica pide y dice, vamos a implementar un artículo o una modificación, es el artículo revelación, de principio de revelación, y quisieron mostrar quiénes estaban a favor o en contra de la enorme cantidad de lobbies que se dieron alrededor de este tema. Para decirlo muy rápido, son beneficios impositivos que tenía varias, pero una empresa en particular, Tabacalera Sarandí, respecto del resto de los competidores que estaban pidiendo, che, ya no es una pyme, necesitamos todas las mismas condiciones para competir. Esto aparece, el gobierno había mandado originalmente esta modificación, después la tiró para atrás, se habló de un lobby muy, pero muy fuerte, y finalmente la coalición cívica, con acompañamiento de un sector del radicalismo y de Unión por la Patria, lograron poner esto en la agenda y se votó. Quizá la única sorpresa que hubo, ahora, el resto fue todo muy previsible. Ya que mencionás, Pablo, del tabaco, un ex senador, no puedo revelar el nombre, sí, un ex senador político con mucha experiencia, funcionario también, ex funcionario, me dijo una vez, yo nunca recibí en mi vida, hago política desde los 15 años y fui funcionario desde muy joven, nunca recibí en mi vida un nivel de presión tan grande como el de las tabacaleras. Jamás. Mirá vos. Ni laboratorios, ni las multinacionales ilegales, de sustancias ilegales, dice, nunca, jamás como ese nivel de lobby. Bueno, vamos a ver qué hace el gobierno eventualmente con este tema y qué hace el Senado, por supuesto. Bueno, nos vamos a la pantalla porque insisto con la pregunta que le hacen a Bornoroni, el jefe de la bancada de La Libertad Avanza. ¿En qué beneficia esto a los trabajadores en una semana en la que Javier Milei dijo ya los salarios le están ganando la inflación? Vamos a ver si y qué implicancias tiene eventualmente con Hernán Lecher en la pantalla. A ver, Hernán, ¿cuáles son los datos? Pablo, ayer básicamente lo había dicho el presidente, lo repitió Expert y ayer salió el dato de lo que se denomina RIPTE, que es uno de los indicadores del salario. Este dato del RIPTE no es menor, ahora te voy a decir por qué. Fíjate la curva que hace, tiene una caída muy pronunciada, esto lo habíamos mostrado, y Milei está hablando de esta recuperación, sí, de esta partecita que ves ahí hacia el final de la curva. Efectivamente se da esa recuperación que es de aproximadamente 2,5%. La caída estamos hablando de arriba del 20%, es decir, hay una pequeña recuperación, pero finalmente recuperación al fin. El gobierno podría llegar a decir, si sigue esa curva hay una recuperación en B. Y acá dos cuestiones para mencionar respecto de esto. La primera es una cuestión metodológica que voy a intentar explicarla de manera sencilla. El RIPTE es uno de todos los indicadores salariales. ¿Qué característica tiene el RIPTE? Bueno, no toma todos los salarios. Toma los salarios de aquellos que trabajaron los últimos 13 meses de manera registrada. Es decir, si vos trabajaste 10 meses, no está. Fantástico. ¿Y cuál es el otro dato? Y el trabajo no registrado, que es tan importante, tampoco. No lo toma el INDEC. Sí. Por eso no hay que... Un único indicador no te dice todo. Este está bueno, sí, porque tiene una serie hasta el 94, además, entonces tiene algunas virtudes. Ahora, ¿qué característica tiene este? Está topeado por aportes y contribuciones. ¿Qué significa esto? Significa que, viste, cuando vos haces el 931, el formulario de AFIP, para pagar tus aportes y contribuciones, el empleador te paga 10 millones de pesos, pero no paga aportes y contribuciones sobre 10 millones. Está topeado, supongamos, en 1 millón. Sí. Entonces, ¿qué toma el RIPTE? El millón, no toma 10 millones. ¿Se entiende? ¿Qué pasó en marzo? Se elevaron los topes, porque estaba previsto que fuera en marzo, sí, ¿no? Después, se elevaron los topes alrededor de 30%, con lo cual buena parte de esa explicación es estrictamente la suba del tope. Tu aporte, en lugar de ser 1 millón, pasó a 1,5 millones. Pero quizás vos seguís cobrando lo mismo, no quizás cobraste el doble, quizás... No habla del salario en particular. Bien. Bien. Ahora, la cuestión más importante y la estructural es, en realidad, esto lo que está mostrando es un nuevo piso de salarios. No va a ser así. No va a ser así. Y vas a tener una economía donde el salario se va a mover en
15 puntos debajo de lo que se estaba moviendo antes. A ver, cuando se habla, Hernán, de la modificación de los precios relativos de la economía, y el salario es uno de esos precios relativos, vos decís que el plan es, ahora puede subir un poquito, supongamos que el indicador está bien, pero el plan es que eso se mantenga ahí, Sí. que ahí se cristalice el precio relativo salario. Efectivamente. Es justamente esa Porque cuestión. no va a bajar todo el tiempo hasta No, el final. Pensar que siga cayendo no tiene el más mínimo sentido. Es decir, Claro. ya cayó, ya está. Lo que te querían comer del bolsillo ya te lo comieron. No hay, es imposible, o no, imposible no, me corrijo, pero es improbable que siga con una curva pronunciada como la que tenía. Ahora, la cuestión es que no se recupere de la misma forma. En los casos de las jubilaciones sucede lo mismo. Cuando vos ves la curva de las jubilaciones, Sí. tienen una caída así, Sí. y cuando proyectás, y ahí más o menos vos podés proyectar, porque está atado a la inflación, con lo cual no importa, yo le pongo la inflación que quieran, el REM, el relevamiento de expectativas, me hace una curva así, que nunca vuelve al punto original, casi que se plancha en un O sea, nivel. el objetivo era esa licuación. El objetivo ¿Pero por qué es- al gobierno le molestaría que suban los salarios y que recupere el nivel? Bueno, al gobierno en el sector público, si querés, si lo pienso en términos estrictamente fiscales, que es lo que le interesaría al gobierno. Ahora, si yo pienso qué intereses representa el gobierno, bueno, ahí voy un poquitito más. Y entonces digo, a los empresarios que hoy se beneficiaron con la reducción de bienes personales, con el régimen de inversiones, Sí. con la moratoria, con el blanqueo, con todo eso, ¿les interesa que los salarios se recuperen? No, Porque lo ven como costo. porque lo ven como un costo. Y Sobre el gobierno todo, asume la mirada de los empresarios de qué significa el salario, un costo. sí, sobre todo cuando uno a veces habla de empresarios en general, es injusto porque ponen en la misma bolsa la pyme que le interesa que el salario se recupere. Claro. Hace unos días hicimos una investigación sobre textil. El 96% de los empresarios nos dijo que el problema que tenían de la caída de las ventas era que la gente no tenía plata. Así que les interesa que se recupere el salario. Es cierto que por otro lado lo pagan, pero... Es cierto, está mal englobar Ahora- salarios, empresarios, perdón, como si todos quisieran el mismo modelo Claro. de país. Ahora, los más grandes, que Sí. tienen que exportan, por ejemplo, y demás, y el salario es un costo. Bueno, los sectores de los que espera Milei el repunte de la economía. Exactamente. Repitámoslo, agro, petróleo, gas Y minería. y minería. Esos cuatro que exportan y que van a exportar y que ese régimen está planteado para eso y que en la norma de la reforma laboral, finalmente esto no se votó, quedó fuera, pero ¿qué decía originalmente? Todas las actividades que exportan van a ser declaradas esenciales, no pueden hacer paro. Sí. Salvo que avisen, tienen que dejar funcionamiento y demás. ¿No? Esta es la discusión. Con lo cual, el objetivo no es que el salario se recupere para esos sectores y me parece que el gobierno, hoy ha quedado claro, toma esa demanda y la plasma en esta cuestión. Hace un rato, un dato adicional para confirmar esto, se conoció que no hay acuerdo del salario mínimo. Hoy se reunía el Consejo del Salario, no hubo acuerdo. Bueno, va a laudar finalmente el gobierno, la Secretaría de Trabajo. Yo recién hacía el cálculo. Mira, ¿qué pedían los trabajadores? Que 202.000 es el salario mínimo, vaya a 377. ¿Qué pedían o qué decían los empleadores? No, que vaya a 230. 377 contra 230. Bueno, va a quedar en 240. Acá hay algo que me gustaría subrayar de lo que plantea Hernán. Hernán toma el dato de Milei, que celebró que estaban aumentando los salarios, y nos explica, bueno, eventualmente puede ser que haya una suba, más allá de lo metodológico, en algún momento los salarios van a subir, porque no pueden ir hasta el fondo. Imagínense además lo que significaría en términos sociales, ¿no? Y en términos políticos eso. En algún momento van a subir. La tilde verde del gobierno tiene que ver con lograr esa diferencia y que esa diferencia se mantenga. Entonces ahí tenés un dato que, aunque el número que muestre el gobierno de índice de salario suba, nos invita Hernán a hacer este análisis. Lo pienso, Hernán, respecto del tema, por ejemplo, inflación. El gobierno muestra que hay un descenso en la inflación, pero lo que nos viene diciendo es, esperá, ¿cuáles son las razones de ese descenso? ¿Y cuál es el precio que paga eventualmente el entramado social de ese tipo de descenso de la inflación, con una recesión galopante? Esto, ¿sabe por qué me parece importante? Porque nos enseña a leer un poco mejor las cosas que el gobierno eventualmente puede celebrar, pero para hacerle nuevas preguntas. Se me ocurre que si el objetivo es consolidar esto, hoy el gobierno tuvo un gran triunfo político para respaldar esta diferencia o esta licuación salarial. Bueno, de hecho, todo el apartado vinculado a la cuestión laboral va en ese sentido. Pero a ver, hasta intuitivamente es bastante sencillo imaginar
que si yo quiero volver al origen, en algún momento, escucha bien, los salarios tendrían que crecer al 25% y la inflación ser del 10%. ¿Se entiende? Sí. Porque eso pasó en diciembre. Y en enero, en algún momento, para equiparar eso, los salarios deberían crecer al 20,6% y la inflación ser del 12%, 13%. Claro, discúlpame, es Hernán. irreal que eso suceda. Los salarios son un promedio a los que vos te estás refiriendo, obviamente. Sí. Porque vos tenés una capa de salarios alta y actualizada, bancarios, aceiteros, etcétera, etcétera. Tenés eso. Otros gremios que no llegan a ese nivel. Digo, tenés una cremita de gremios con actualización por inflación o casi por inflación. Un grueso que no. Y te hago dos preguntas al respecto. Entonces, una, el tema de la informalidad y cómo influye. Y la otra es, ¿por qué no podría caer más? Ojalá no suceda, pero ¿por qué no podría caer más el salario real si el escenario es, por la caída de la actividad, hay un escenario probable de mayor desocupación? Granovsky, traemos RIPT y me pide INDEC. Está bien, mañana traemos INDEC. Porque, a ver, está muy bien la pregunta. En realidad, lo que vos no ves en ese gráfico, además, es qué pasa hacia adentro de la clase trabajadora. Hay sectores que de repente su negociación paritaria acompaña la inflación y no perdieron, ¿no? Aceitero, incluso Aceitero está haciendo paro, pero tal vez su negociación haya sido un poco mejor. Hay otros que pierden puestos de trabajo y pierden contra la inflación y son trabajadores registrados. Después tenés el sector público y el sector no registrado. Anticipo los datos del INDEC. En realidad, cuando ves los registrados privados, la caída en el INDEC es de aproximadamente 13 puntos. Los de los sector público es 20 y los de los no registrados es 30. Claro. El promedio te da 17. Bien, aproximadamente a esos valores, ahí se empalma un poco con el RIP. Te lo hice en términos generales, pero eso es lo que está pasando. Es decir, hacia adentro de los trabajadores también tenés muchas diferencias. Bueno, pero además, por primera vez, los trabajadores, el sueldo promedio de los trabajadores argentinos, porque esto estaba pasando, aún en el gobierno anterior, en el de Alberto Fernández, estaba pasando que el salario mínimo estaba quedando dentro de la franja de la gente que estaba en la pobreza. Si tenías un solo sueldo por familia. Trabajadores pobres. Por eso, en este momento, esto pasó por primera vez al promedio de los sueldos de la Argentina, que no sé cómo toman el promedio, es entre los más altos y los más bajos, pero debe capaz que hoy da 600.000 o 550.000, no sé. Pero da por debajo de la línea de pobreza, eso nunca había pasado. Claro. El problema es que lo que empieza a ser el objetivo de los trabajadores es recuperar el sueldo de la época de Alberto. Vos decís, che, está tan mal esto que cuando lleguen ahí tenés que aplaudir. Entonces sí, lo habían puesto a Milei. Después del objetivo de conservar el trabajo. Sí, además, bueno, claro, ese es el primario. A ver, perdón, que la pelea por conservar el trabajo es la disciplina la pelea salarial. Claro, plantean dos cosas que son centrales y que son las discusiones que vienen. Todo esto lo estamos haciendo y comparando con noviembre del año pasado, que en términos salariales era muy magro. Claro. Muy malo. Por eso ganó Milei, tema central. justamente. Y la otra cuestión, ¿te acuerdan cuando Pratgay apenas había asumido como ministro de Economía? Dijo, a ver, ¿dónde más les aprieta el zapato a los sindicalistas? ¿Si por empleo o por salarios? A partir de ahora yo diría que se recrea ese escenario. Martín me preguntaba, ¿pueden caer los salarios un poco más? Sí. Diría que el objetivo no es que caigan muchísimo más, porque se te empieza a descuajeringar todo. ¿Por qué? Porque ya, más allá de si tenés sensibilidad o no, la macro no te funciona. Es decir, algo de consumo tenés que tener. Si hay una crisis va a caer, digo, no es que... Claro, pero además me corregía, ¿no? Ya no se quejan solo los trabajadores, sino que se empiezan a quejar los empresarios y la UIA. Porque son ellos los que empiezan a estar en problemas. Claro. Entonces se empiezan a asociar. Bueno, déjenme decir que en un rato viene Julián Moreno, que es el titular de APYME, la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios, para que nos cuente, en principio, cuántos beneficios cree que va a tener la pequeña y mediana empresa con lo que se votó hoy o lo que se le dio media sanción. Es decir, si es cierto que tanta flexibilización laboral va a repercutir en más empleos, en tomar más trabajadores, y qué es lo que piensa respecto de la recesión y el mercado interno como parte, bueno, a quien le tiene que vender sus productos. ¿Qué es esto? Milei dice, además, los salarios están recuperando la inflación porque la inflación está bajando. Bueno, en realidad los salarios tienen que quedar por encima de la inflación. Te traje inflación acá. En realidad, este es un gráfico que muestra una cosa, que es la siguiente. IPC Online, que es digamos, se publica mensualmente, ya salió el dato de abril, da 8,34. Están las otras series para... O sea, llegaría a un dígito, digamos. Claro, yo doy por descontado que va a quedar
básicamente. Y va a ser dígito. muy celebrado por el gobierno. Sí, yo 8.34 en un escenario donde vos tenés el dólar planchado, donde tenés además los dólares bursátiles recontraplanchados y donde tenés la caída de consumo que tenés, ni el 11 del mes pasado, ni el 8.34 que podría, supongamos, dar, 8.3, 8, lo que sea, me parece una cosa demasiado auspiciosa, sobre todo porque estás, por ejemplo, el hecho de atar todo al tipo de cambio, el problema que te está generando, lo venimos discutiendo acá, una olla a presión en algún momento, sobre todo con, por ejemplo, el sector del campo, que no te está liquidando a esta altura del partido y que tal vez en un momento, y vos decís, che, bueno, voy a devaluar, esto va a pegar un salto. Pero bueno, lo cierto es que el dato que acaba de salir, y esto es un poco el anticipo, de IPC Online, 8.34. Los salarios, IPC Online le viene pegando al dato oficial. Bueno, por eso lo trajimos, fíjate, con IPC Cava y con el INDEC. En la verde no la mires porque la mayoría... La línea roja es IPC nacional. Exacto. El otro es Cava. Sí. Fíjate que tiene un linkeo bastante estrecho, con lo cual uno podría presumir... Bueno, el último dato es casi igual, de hecho. ¿No? Con lo cual uno podría presumir que le pegan bastante y que ese proxy de 8.34 es probable que se convalide cuando el INDEC publique. Parece un número razonable, en general a nosotros nos estaba dando más o menos eso, así que uno podría decir, bueno, va a dar eso. Los salarios, si están por debajo, a los trabajadores les fue mal, si están por arriba, bueno, si dio 9, la ven pasar. Es más de lo que decíamos antes. ¿Qué va a pasar? Y bueno, lo único que está haciendo es planchando la línea de caída en un nivel más bajo. Es difícil imaginar que los salarios en el mes de abril estén en 15. Bien. Volvamos a la mesa, Hernán. Quiero seguir charlando con Martín Granowski, porque todo esto lo estamos analizando en el marco, insisto, de una victoria política muy importante del gobierno en el Congreso con la media sanción de la ley bases. Quiero que escuchemos, quiero que nos pongamos en la piel de la oposición, si te parece, Martín. Y vamos a escuchar la palabra de Germán Martínez, el presidente del bloque de Unión por la Patria, que hace una reflexión posterior a la votación, es la siguiente. Sanción en la Cámara de Diputados en lo que respecta al gobierno de Javier Milei. Estamos hablando de 4 meses y medio desde que asumió, ¿no? La primera media sanción. El espíritu general del proyecto era exactamente el mismo que se presentó en la tercera semana de diciembre, ¿no? Un proyecto con temas muy densos, muy abarcativos, muy complejos, obligados a tratarle todo en uno con esta modalidad ómnibus, a lo cual se le agregaron 2 elementos que a nuestro criterio complejizaron aún más el debate, ¿no? La reforma laboral dentro de la ley ómnibus y el paquete fiscal, que acuérdense que en su momento lo habían sacado y que ahora incluyó que los trabajadores vuelvan a pagar el impuesto a la ganancia de la 4ª categoría, ¿no? Así que un debate difícil donde nosotros obviamente dejamos muy clara la posición política junto con los diputados de la izquierda, los diputados socialistas y Natalia de la Sota. Fuimos los únicos que mantuvimos a lo largo de toda la sesión una coherencia en el posicionamiento en cada uno de los temas. Somos claramente oposición en la Argentina y lo que buscamos es que detrás de esa posición podamos ir reconstruyendo también un modelo de país a futuro. A ver, Martín Pérez dice, a mí me parece, 2 cosas importantes. Primero, resalta que recién, 4 meses después, el gobierno de Javier Milei puede meter un gol en el Congreso. Y el otro elemento es que hay una consolidada oposición demostrada en el funcionamiento. Estas 2 cosas, ¿qué te sugieren? En realidad, en lo que él dice, yo veo 2 cosas que son contradictorias entre el principio de lo que dice Germán Martínez, el presidente del bloque de Unión por la Patria, y el final. A ver. El principio es casi testimonial. Demostramos en el Congreso que somos la oposición, lo cual es obvio, porque hasta ahora, por lo pronto, el bloque de Unión por la Patria venía funcionando de manera homogénea. Y en general ya había habido algunas votaciones con la izquierda, hoy se agrega, a veces con el socialismo, hoy se agrega el Pero socialismo. supongo que se diferencia del resto de los espacios, que algunos te votan que sí, que no, y están a tiro de negociación. Ahora, hay una segunda, toma y daca. Claro, pero hay una segunda parte en lo que dice, que es el tema, que no lo dice demasiado explícitamente, pero es el tema de la construcción política. Si vos no juntás, me parece como análisis, si no juntás, por un lado, soy la oposición neta, es decir, hablo y digo lo que tengo que decir, con construcción política, lo primero queda como retórica. Claro. Yo no estoy diciendo que lo primero no importa. Digo que si no se cruzan estas 2 cosas, lo primero pasa a ser discurso que importa.
Digo, porque es convencer, es persuadir, es posicionarse. Usa la palabra posicionamiento Germán Martínez, Sí. pero el tema todavía es la construcción. Y Es lo decir, otro, esto que pasa en el Congreso no tiene traducción afuera para construir una alternativa. todavía no. Tiene expresiones, porque uno podría decir, afuera del Congreso hubo 24 de enero protesta. Nunca hubo una protesta el 24 de enero y fue masiva en todo el país. La protesta universitaria reciente, que no se puede atribuir a ningún partido político en particular, pero que representa un fenómeno social. Yo no estoy diciendo que todo eso se traduce políticamente y además está claro que no está traducido todavía políticamente de manera coordinada. Y lo otro, hay dos formas de verlo. Es al gobierno le llevó 4 meses meter un gol o el gobierno encontró la forma de meter goles. Veremos qué sucede en el futuro. Está muy bien. Y la próxima estación es el Senado. Tal cual. En ese sentido. Segundo tiempo, Senado. Me llamó la atención que hoy no hubo ninguna declaración fuerte, salvo que ustedes lo hayan escuchado, de un referente de la CGT. Mañana Ahí tienen el acto. es el día de Mañana van a los y hablar. las trabajadoras, es un día muy importante. Hay una movilización al museo, el Monumento al Trabajo, allí en el Bajo, en la ciudad de Buenos Aires, pero hoy, el día en el que se estaba tratando una reforma laboral, que es cierto, se la peinó bastante, pero aún así es una reforma laboral en camino de la flexibilización, no hubo palabra fuerte de la dirigencia. ¿Qué pasa? Me pregunto si esto tiene que ver con la negociación que efectivamente se dio para esa... Yo creo que también puede ser que no querían, digamos, los números acá estaban echados. Sí. Se sabía de antes que podía haber alguna sorpresa. Yo pensaba que podía haber alguna sorpresa en impuesto a las ganancias, que estuvo más cerca en la votación, pero entró. lejos, igual. Me parece que no querían quedar también pegados a una cosa que va a ser una derrota. Decir, bueno, ya la CGT fue derrotada acá y ahora va a ser derrotada en el Senado. Ahora, yo creo que en un momento van a tener que reaccionar, porque es mucha la gente que va a quedar afectada por el impuesto a las ganancias. Y de alguna manera, todo el conglomerado de la ley tiene un montón de cosas que son realmente malas para el mundo del trabajo. Entonces, me parece que alguna reacción... yo en ese aspecto... Bueno, alguien podrá decir, podrá decir, bueno, frente a la derrota consumada logramos sacar todo lo que afectaba. No, ya lograron el de los sindicatos. Con respecto a lo que había antes, sí, bueno, está bien, negro, pero... la estructura sindical. Preservaron la estructura sindical, salvaron esa ropa y bueno... No, mejoraron cosas... Tampoco, ¿eh? Yo creo, perdón, yo creo que también hay otra parte, a ver, porque tal vez en lo que dije quedó medio torcido para un lado, hay otra parte que es, el gobierno está utilizando muñeca y no solamente topadora, al mismo tiempo está utilizando muñeca porque hay una presión opositora desde el punto de vista político y desde el punto de vista social. Claro. Lo que queda Forzaste al descartado- gobierno Enviaron varias. a hacer política de manera tradicional, que es lo que no exactamente. quería. O sea, lo que sí queda descartado como escenario es esa situación con la que algunos se ilusionaban, a mi gusto infantilmente, que, bueno, a Milei le quedan 15 días o este tipo no va a andar, etc. Esto está descartado. Digamos. Pero Yo creo que estaba los 15 descartado de días, antes y ahora es evidente. Pero los 15 días, que no sé quién dijo los 15 días, pero la posibilidad de que tenga una crisis social fuerte no depende del Congreso. Eso depende, y tampoco estaría gobernada por nadie. Sería que la gente diga, che, esto así no nos está ahogando, y que salga la gente como le salió, los universitarios salieron todos juntos, que uno dijo, che, todos pensamos que semejante marcha no iba a producirse. Entonces, si vos seguís tirando de la cuerda, que por eso corrigen para mí el aumento de luz y gas, porque hay un momento que va a decir, che, va a salir la gente, va a decir los jubilados. Todos juntos no se puede, claro. Todos juntos no ¿No podemos confiar en que diputados y senadores están ahí para votar? Quizás la CGT no dice nada, pues estamos confiando en la división de poderes, que es justamente lo que nos hace como país. A ver, escuchen, ser una nación. perdónenme, pero cuando fue el campo, en el 2008, cuando terminó, lo resolvió el Congreso y Julio Cleto Cobos dijo, esto no lo apruebo. Mi voto no es positivo. Pero, ¿cómo? Mi voto no es positivo. había Quiere dicho. decir, primero, ahí votó a conciencia de él, no votó orgánicamente. No es, chicos, hay que votar cualquier cosa. Hay cosas que están votando para que entren. Yo realmente después, Lecher, me gustaría que las explique. Cuando dicen, van a poder entrar capitales que no tienen que traer máquinas nuevas, la plata no va a quedar en el país, no van a pagar impuestos. Digo, ¿qué es? Digo, no entiendo ni qué es, cuál es, porque yo digo, a veces no, tienen que dejar la plata acá un tiempo, después se la llevan.
entonces tienen un Y impuesto. todo esto durante 30 años. Pero 30 además. años, digo, realmente es como si no pasara la plata por acá. Entonces no tiene ningún sentido. Ahora vamos a echar con Matías Culfas. Bueno, pero eso es un delirio. Entonces, Tal vez hay el cosas. sentido Fer sea político. Entonces, por ejemplo, No, tal vez pero el sentido ¿cómo sea político. Eso no lo puede votar nadie. Eso, la verdad, ningún país del mundo serio Bueno, pero se es votó. un país. ¿Qué quiere decir? ¿A qué te referís con sentido político? Cuando digo político es, puede haber un razonamiento. A ver, este era el razonamiento de Yarlora, por ejemplo. Cuando Martín Yarlora, el gobernador de Córdoba, empieza a criticar a Milei, ve enseguida que su imagen en las encuestas, en Córdoba, a nivel nacional, pero sobre todo en Córdoba, bajaba. Es decir, el tipo baja y entonces hace el cálculo. No sé si además piensa, o sea, yo pienso como vos, a mí me parece que debería pensar en el desastre del río. Córdoba no tiene ni petróleo ni litio. Pensá en el gobernador también. Es lo que estoy diciendo. No. No vive de eso, así que puede votar cualquier cosa. Supone que cada uno que vota no vota según su... Fer, a largo plazo. Según su provincia. Sí, vota según su Y no votó, No debería. o sea, no votó según los intereses de su provincia. Estoy de acuerdo con vos, no estoy en contra de lo que vos decís. Exactamente, votó Igual a según mí las me preocupa. encuestas. Yo lo Claro, que creo, tal cual. comparto, creo que... Perdón que te interrumpa. Y Natalia de la Sota vota por el Vota- sistema productivo cordobés. Exactamente. Sí, me parece que está atravesada la votación de hoy por motivaciones de distinto tipo. Y en general me preocupan, a mí me preocupa mucho que los diputados de San Juan o de Catamarca hayan votado este régimen que les afecta a las provincias porque no plantea ningún tipo de agregación de valor. Lo saben, me llama poderosamente la atención porque lo saben. ¿Cuál es la razón para que voten esto? Me preocupa seriamente. En el caso de la CGT, yo no comparto, yo digo, me parece que este un conjunto de un articulado profundamente dañino para los trabajadores. Ahora, en el contexto en el que estabas, la CGT dijo, yo me resguardo algunas cosas porque si no puedo perder todo. Y la verdad que cuando lo ve con el hecho consumado, Claro. y casi que tiene razón. Hay un pragmatismo razonable. No lo comparto, pero casi que tiene razón, porque la verdad que finalmente acotaron un montón de cuestiones vinculadas al mundo del trabajo. Quizás la más dura y a mí la más llamativa fue ganancias. Que tanto había militado la CGT. Allí me llama poderosamente la atención que no haya habido mayor resistencia. A ver, ahí voy, Martín, pero vuelvo a algo que mencionamos en la apertura del programa. Cuando el sistema político también es tan líquido y depende mucho más de las encuestas, porque las estructuras políticas están perimidas o por lo menos muy fracturadas, y no hay un partido político que conserve y que te haga pagar un costo también, si vos te corres de lo que estás votando, de lo que estás acompañando, es razonable que aparezcan intereses de muy cortísimo plazo para mantenerte en vida política. Entonces un gobernador te dice, dame un puente, te entrego la nación. Está bien, pero te entrego justamente con una cuestión de cortísimo plazo, terminás votando una ley que te encorseta por 30 años. Te dice, ahora por 30 años no podés tener que entregarle a estos tipos todo. Entonces, la verdad, no pueden ser. La política tiene que tener un poquito de altura también, ¿no? Hay otro elemento que a mí, no sé si es ahora para desarrollarlo, Agus, me decís, pero sorprenderse con cómo votó este sector del radicalismo, a mí me sorprende más que se desmarque otro sector del radicalismo que parece querer volver a otro ideario mucho más parecido, si vos querés, ni siquiera te digo Irigoyen, algo más alfonsinista. Pero a mí no me sorprende lo que votó de Loredo si eran parte del gobierno de Mauricio Macri que iba en la misma dirección. La propuesta de Loredo en términos laborales era más dura que la que... Era más dura. Así que sí, no sorprende. Quizás lo llamativo, si querés, en la diaria, es el destrato que le dispensa Milei históricamente a los radicales y la votación sin ningún tipo de exigencia. Y quizás también en el discurso de Loredo criticando, pero después votando. Sí, queda como un genérico de estos tiempos que vamos a ver si lo superan. Hay muy corta memoria también en la ciudadanía, pero bueno, veremos. Hay cosas de las que es difícil retornar. Bueno, está llegando a los estudios Matías Culfas, insistimos, fue ministro de Desarrollo Productivo del gobierno de Alberto Fernández, para ver qué mirada tiene, sobre todo sobre esto que mencionaba Fernando, el régimen de inversiones, que hoy se votó o se le dio media sanción. Vamos a hablar también de consumo. Con Fer seguimos analizando la política con Martín y Melody nos trae algo muy importante, que es el índice de confianza en el gobierno. Algo cambió o parece haber cambiado en la relación entre la sociedad y el gobierno de Javier Milei, o no, o es normal. Todo esto después de la tanda. Ahí venimos.
Muy bien, seguimos en equipo de noticias hasta las 11 de la noche. Fer Cerolini nos tiene un dato de consumo bien interesante de un bien tan habitual que duele cuando cuesta y no se puede. Fer. Usted le tiene que decir, si hay una señorita, lo que le guste, yerba no hay. Entonces se tiene que imaginar otra cosa por una simple razón. Por primera vez desde que asumió Milei, cayó fuertemente la venta de yerba mate. Diciembre todavía, digamos, estaban cobrando, era con el sueldo cobrado grande, pero enero y febrero, hasta ahí llegó todo más o menos, habían caído un montón de rubros de consumo, la carne, había un montón de cosas que habían caído, pero no la yerba, porque la yerba justamente está, el mate cocido y la yerba es lo que la gente cuando no come tiende a hacer. Che, tomate unos mates. Es un reemplazo de comida. Es un reemplazo de comida. Bueno, cayó en marzo 30% la venta de yerba. Es un montón, ¿no? ¿Por qué? Porque de los molinos salieron 18.800.000 kilos contra los 26.500.000 de marzo anterior. Casi el 30% de caída. Comparado marzo a marzo. Marzo a marzo, un 30% de caída y dicen que es reciente. Tenés que remontar al 2018, que fue uno de los peores años de Mauricio Macri, que después se termina llamando al fondo. Ahí se volvió a vender debajo de los 19 millones. Siempre está por arriba eso. Y demuestra que, bueno, que el golpe a la clase media, a la clase baja, todo es impactante, porque esto es justamente lo que suple a los otros alimentos que se dejan de comprar. Sí, venimos con cambio de hábito de consumo ya desde enero, febrero. Sí, explican otra cosa. Algunos, le voy a decir la versión positiva, lo que diría Milei. Sí. Bueno, la gente ya no se estoquea en yerba porque sabe que la inflación está a la baja y no se la van a cobrar más cara y bajaron los precios. Es razonable. Entonces la gente antes, cuando estaba asustada, durante diciembre y enero se dedicó cuando podía a comprar, porque dijo esto va a seguir subiendo y qué sé yo. Y como ahora dicen, bueno, bajó un poco, algún momento hubo un pico casi cercano a 5.000, 6.000 pesos, ahora podés encontrar un kilo de yerba por 4.000. Sí. Entonces dicen, como no venden, bajaron los precios. Entonces la gente ya no dice, me agarro y me estoqueo y me pongo a juntar yerba. Claro. Que no va a aumentar. Bueno, es razonable. ¿Cómo diferencias una cosa de la otra? ¿Cómo diferencias una de la otra? Y que lo que se hace más fácil estoquearse, uno se estoquea con plata y no estoquearse se hace cuando no hay plata. Entonces, me parece que está más relacionado a la plata que circula que al... Bueno, y acompaña a otro... Porque además es mentira, porque digo... Es mentira, no en el caso de la yerba, pero hay muchos productos que yo te diría, con lo que recomendé ayer, va a venir los aumentos de mayo. Entonces, si tenés la tarjeta que cambió, agarrá y comprá rápido, que todavía no vinieron los aumentos de mayo, quédate con las cosas compradas porque la vas a pagar en un mes. No vayas a comprar la mitad de mayo que te van a subir un poco, ¿se entiende? Sí, claro. A la baja, nadie de ellos dice está bajando los precios, lo que está bajando es el ritmo de aumento de la inflación, claro, que no es lo mismo. Melody, me interesa el dato del índice de confianza en el gobierno que trajiste. Es un dato muy fresco, creo que salió ayer. Sí, ayer antes de ayer, en las últimas horas salió el índice de confianza en el gobierno. Fue en abril de 2.5. ¿Qué significa esto? Que cayó un 4.4% respecto del mes anterior, de lo que fue en marzo. Fue 9.9% menor que el que había tenido Macri en el 2016, en abril, también, viste que te dije que le íbamos a hacer comparativas con otros gobiernos, y 25.4% menor que el de Alberto Fernández en abril del 2020, comenzando la pandemia, había tenido un pico de confianza, Alberto. Negativa en 4 de 5 cosas, y esto a mí es lo que me sorprendió y te lo traigo. Evaluación general del gobierno negativo, preocupación por el interés general negativo, eficiencia en la administración del gasto público. Yo creo que acá lo que entra es lo que pasó con las facultades, lo que pasó con las dietas del Senado. Entonces, como bueno, capaz que el presidente no puede tampoco ser tan confiable en cuanto a lo que es el gasto público. Entonces, el índice de confianza en él ha bajado en esto. Y capacidad para resolver los problemas del país, también negativo. A ver, por primera vez le dan negativo a Milei en la medición que se viene haciendo. Van variando estas cosas. Bien. Y después, positiva honestidad en los funcionarios. A ver, volvamos un segundito al gráfico que recién acompañamos. Es un gráfico muy interesante porque muestra el último piquito que baja es lo que nos está contando Melody, es decir, ese menos 4,4, el índice de confianza
sobre el gobierno que tiene la sociedad. Así es. Ese pico muy grande, cerca del 2020, es lo que nos mencionaba de Alberto Fernández. Sí. ¿Me puedo ir, Agus, un cachito al gol? Quiero ir a mostrar algo que me resulta interesante. Y que tiene también, como todo, dos lecturas. Este pico que estamos viendo acá es Alberto Fernández en la pandemia, probablemente lo más importante hasta el 2003. Miren, este es el gobierno de Néstor Kirchner. Después de la crisis del 2001 y todo lo que ocurrió, el triunfo, cada línea de puntos es el cambio de gobierno. Y ahí marca la confianza que se tenía sobre el gobierno de Néstor Kirchner. Interesante porque si ustedes después ven cuánto va bajando todo, el de Néstor Kirchner se mantuvo bastante. Esto es un capital político muy, muy importante para la serie. Después, en cada cambio de gobierno, acá está el pico del 2008, Cristina Fernández de Kirchner. Acá está el pico de 2011, otra vez el gobierno de Cristina, que vuelve a recuperar esa confianza. Aquí Mauricio Macri, que también tiene una subida muy importante, que después la va perdiendo. En 2017 otro pico, pero después vuelve a caer. Lo de Alberto Fernández que mencionamos y aquí lo de Javier Milei. ¿Por qué me parece interesante? Porque la confianza en Javier Milei es razonablemente parecida al resto de las confianzas de cada gobierno cuando asumió. Sí. Es decir, no es extraordinario el índice de confianza que tenía Milei en el arranque, es básicamente parecido a todo el resto de la serie. En diciembre del 2023 estaba en 2.86 la confianza. ¿Qué decís, Fer? No, que Alberto estaba a esta altura misma del gobierno, estaba 25% arriba, es un montón. Sí. Y Macri no, pero ¿por qué Macri no tanto? Macri estaba solo, dijo ella, un 9%. Sí. ¿Por qué estaba un 9% arriba? Porque Macri también había generado una devaluación importante. Macri había devaluado el 42% con Prat de Gay. Y eso, que parecía también, che, se necesita esta devaluación, afectó fuertemente, primero subió la inflación y bajó el consumo. Entonces ahí vas a ver que en Macri hay como un pico ahí que sube, que baja y después vuelve a subir. Sí, acá. Ahí, bien. Entonces es que esa devaluación inicial golpeó que hasta el tercer mes, en marzo, yo me acuerdo, estaban preocupados, porque nos fuimos de mambo, porque venía más o menos bien y empezaba a subir la inflación. Ahora, la segunda evaluación, Fernando, también lo hace caer a Macri, ahora está mirando. La segunda evaluación de Macri. Está. Si uno ve el índice de confianza. Claro, bueno. Vuelve a bajar con la otra evaluación. Las segundas son dos, la del 18-19, si vos te fijás. Claro. Tiene una doble caída. Exacto. Igual en diciembre del 2019 la confianza de Alberto estaba en 1.97, que es lo que te digo. Después sube en abril del 2020. Es increíble cómo la pandemia... Por eso cae tanto Milei, porque generó la devaluación más grande de la historia y nunca a esta altura un presidente tuvo semejante caída de la imagen y de la confianza. Puede ser, pero lo que quiero decir es, acá hay dos maneras de verlo y con esto cerramos. Una tiene que ver con que se quebró algo que venía ostentando Javier Milei hasta acá y eso puede hablar de un cambio de momento en la relación con la sociedad. Pero otros pueden decir, con todo lo que avanzó Milei, con el brutal ajuste de proporciones históricas que el mismo Milei menciona, está manteniendo ese nivel, hay que ver qué pasa a continuación. Pero este es el factor tiempo, que es importante para el oficialismo respecto de lo que viene y lo que quiere hacer, pero también la oposición está haciendo una lectura, debería ser una lectura de ese factor tiempo, ¿no? Y ahí tenés quienes dicen, hay que salir a generar, a conducir, digamos, esta situación, a contar qué es lo que pasa, y otros dicen, no, guardémonos hasta que el deterioro sea mayor, y ahí tratemos de cabalgar sobre una crisis ya un poco más manifiesta. Bueno, siempre hay distintas lecturas, y sobre todo para un gobierno tan disruptivo, tan distinto a todo lo que ha ocurrido. Me voy a ir al living porque ya está Matías Culfas para charlar con nosotros. Fue ministro de Desarrollo Productivo del gobierno de Alberto Fernández. ¿Cómo te va, Matías? Un gusto. Gracias por invitarme. Venir. Un placer. Bueno, a ver, antes de meternos en cuestiones más puntuales, estuve leyendo algunos análisis que haces dentro de la ley bases, concretamente sobre el régimen de promoción de inversiones. Sí. Te quiero preguntar qué lectura haces con tu experiencia en la gestión pública, con la mirada política que tenés más allá de tu especialidad económica, de lo que pasó hoy en el Congreso. Una lectura muy negativa tengo sobre lo que ocurrió hoy. La verdad que el presidente se lleva una ley, una media sanción. Esperemos que el Senado pueda revertir, aunque sea parcialmente, algo de lo que ocurrió hoy. Porque creo que le están dando unas herramientas muy importantes para hacer, por ejemplo, una reforma del Estado a un presidente que dijo que el Estado es una organización criminal. Un presidente que no viene a mejorar el Estado, que por supuesto es una tarea pendiente, mejorar la eficacia de muchas áreas estatales, sin duda es algo que mucha gente está pidiendo genuinamente. Lo que vemos es
todo lo contrario, un presidente que dice que hay que reducir el Estado, eliminarlo, y tiene hoy facultades para avanzar en esa dirección. Entonces digo, esto es como darle un bisturí al doctor Lotoki, digamos. Me parece que es muy peligroso lo que está ocurriendo y lo veo en diferentes ámbitos, ¿no? Si bien esta versión de ley que hoy tiene media sanción es mucho más reducida que la que había entrado al Congreso en enero, evidentemente en la negociación parlamentaria en algunos sectores se redujeron muchas cosas muy nocivas, digo, no deja de ser, creo yo, una noticia negativa por el enfoque que tiene el presidente Milei respecto al sector estatal y a un montón de aspectos que hoy están sancionando con esta ley. Ahora, hay algunos espacios de la política que le dan estas facultades a Milei, pero porque siempre estuvieron de acuerdo con la desregulación económica, con el desmantelamiento del Estado, o que el Estado esté más en función del mercado que otra cosa. ¿Hay algo que te sorprenda de lo que viste hoy en el Congreso, del comportamiento de los espacios políticos? Mira, yo lo contaba ayer en un hilo de Twitter explicando el tema del régimen de incentivo a grandes inversiones, ¿no? Sobre todo porque, a ver, yo conceptualmente estoy de acuerdo en que haya un régimen para incentivar las grandes inversiones. Argentina necesita dinamizar inversiones sobre todo en recursos naturales, en petróleo, energía, minería, pero también en industria, economía del conocimiento. Y sobre todo en la parte de recursos naturales, lo que insisto, que tiene que ser utilizado como una palanca para el desarrollo de una gran cantidad de actividades. Te doy un ejemplo. Cuando hablas de minería, cuando hablas de energía, hablas de equipamiento de perforación, de fractura y servicios de ingeniería, una gran cantidad de actividades que se mueven, muchas de las cuales son pymes. Todo eso está ausente en el régimen que hoy se aprobó. Y la verdad que me parece muy, muy nocivo. ¿Por qué está ausente? ¿De qué manera está ausente? Porque, por ejemplo, en los incentivos que hay, que algunos son demasiado generosos, pero los puedo entender, la estabilidad fiscal por 30 años me parece un exceso. Creo que un régimen mucho menor alcanzaba y sobraba. Hay algunos beneficios impositivos que, bueno, son discutibles, pero me parece que tampoco son una locura. Pero ahora, decirle a las empresas que van a invertir en minería, en energía, que pueden importar todo lo que quieran, libre de arancel, que no tienen ningún compromiso de desarrollar proveedores nacionales, de comprar a las industrias argentinas, que además las industrias argentinas quedan en desventaja, porque si esta empresa minera o petrolera importa una maquinaria o un insumo del exterior, lo hace libre de arancel. En cambio, si una empresa argentina, una pyme, quiere importar para agregar valor, para generar una maquinaria, tiene que pagar el arancel de importación, con lo cual es desventaja, es un contrasentido que lleva a la desindustrialización en vez de usar el recurso natural como palanca. Y en esto te quiero decir, Argentina tiene experiencias buenas en el pasado. Obviamente uno puede hablar de la experiencia de Noruega, de Australia, que son por ahí los casos emblemáticos de países con mucho recurso natural que se desarrollaron con esa palanca. Pero digo, vos mirás a Argentina... Que no fue mero extractivismo. Claro, que no es extractivismo. Ahora vos mirás a Argentina... Argentina tiene el campo, que es una actividad muy importante. Ahora también tiene maquinaria agrícola, tiene una industria que es muy fuerte en el sur de Santa Fe, en el sur de Córdoba. Tiene fertilizantes, tiene una industria de biotecnología. Todo esto se desarrolló con el campo, pero no fue magia. Fue también justamente el accionar que tuvo el sector público, las universidades, el CONICET en todo el desarrollo biotecnológico. Todo esto está ausente y me parece que es una oportunidad que Argentina puede perder y que efectivamente te lleva a lo que vos dijiste recién, a una economía extractivista que en lugar de aprovechar el recurso natural para desarrollarse, se queda simplemente en la extracción sin dejar un beneficio claro para el país. Ahora, Matías, me pongo en el lugar del gobierno y dice, bueno, pero si nosotros no le damos estas facilidades, ¿quién va a venir a invertir? A ver, vuelvo a decirte, yo entiendo que los inversores soliciten acceso a divisas, porque es lógico, si van a invertir 500, 1.000 millones de dólares, hay que asegurarles que cuando tengan que pagar sus deudas, utilidades, dividendos, bueno, tengan acceso al mercado de cambio sin ningún tipo de restricción o puedan tener libre disponibilidad de una parte de las exportaciones. Eso lo entiendo, lo comparto. Puedo entender estabilidad fiscal, bueno, que no haya cambio de regla de juego, entiendo. Para decirle que tienen facultades para importar todo lo que quieran, que no tengan ningún compromiso de desarrollar proveedores, que al contrario le puedan dar la espalda a las pymes argentinas y además comprar en el exterior por 30 años, ni siquiera es que es por el periodo de la inversión, sino que son 30 años y además importar esos insumos y revenderlos. Entonces, ¿cómo es? El objetivo es importar para el proyecto de inversión o para poner una comercializadora que después revenda el mercado interno libre de aranceles. Me parece que son cosas que ya no tienen que ver con el desarrollo de un proyecto productivo, sino con otras cosas que me parece que exceden ampliamente los objetivos. ¿Y con qué tiene que ver? Bueno, creo que tiene que ver con un conjunto de
de beneficios que muestran un absoluto desinterés del gobierno, un gobierno que no tiene mirada productiva, que está totalmente centrado en lo financiero, en la estabilización macroeconómica y que prescinde por completo de una mirada productiva, cediendo en todo caso a intereses particulares. ¿Eso es viable? ¿A mediano plazo, a largo plazo, es viable un modelo de desarrollo de esas características? Yo creo que no, y te digo por qué no, porque parece que... O eventualmente, si se instala eso, digamos, sí. ¿Qué tipo de país te deja? A ver, te deja un país mucho más chico, te deja una economía más chica, una economía donde un tercio de la industria creo que corre serio riesgo de desaparecer, otro tercio se va a tener que achicar, o sea, te deja una economía de commodities, ¿no? Una economía de commodities agropecuarios, mineros, energéticos, en el mejor de los casos. Es una economía más chica, con un desempleo mucho más alto. Yo creo que en el caso en que a Milei le fuera bien, entre comillas, diciendo, ¿no? Es decir, que lograr una estabilización, creo que eso lo lograría a expensas de una tasa de desempleo seguramente de 2 dígitos, en torno a 14-15%. Y Argentina, la experiencia que nos ha mostrado históricamente es que no es una sociedad sumisa, una sociedad que cuando se consolida la exclusión, bueno, lo acepte mansamente, sino que empieza a haber procesos de conflictividad social. Por eso digo que me parece que lo que propone Milei es inviable en el mediano y largo plazo. Hernán. Matías, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Recién hablabas de un país imaginado por Milei donde a todas luces uno debe creer que es consciente de que sus decisiones van a generar, entre otras cosas, mayor desempleo, una economía más chica, un escenario de mayor reprimarización. ¿Quiénes ganan ahí? Es decir, ¿para quién gobierna en definitiva Milei? A ver, yo en esto quiero ser claro. En el corto plazo, porque se habla mucho de ganadores y perdedores, en el corto plazo yo no veo un escenario de ganadores. Hoy son todos perdedores, salvo los tenedores de bonos que están viviendo un buen momento por la suba de las cotizaciones. En general lo que se ve es una economía que con diferentes velocidades está en recesión muy aguda. El sector industrial es gravísima, vimos en los últimos datos de marzo mostraron caídas en la construcción, en la producción de cemento, inéditas, ¿no? Realmente inédita, sí, fue más fuerte en la pandemia, pero era pandemia, era una situación gravísima a nivel mundial. Ahora acá caídas del 40% en la producción de cemento es inédito. A futuro me parece, en el caso de que Milei logre estabilizar los precios de la economía, que logre avanzar en estos proyectos, bueno, ahí sí efectivamente creo que el escenario es de una economía mucho más chica, donde los ganadores uno los va a poder encontrar solamente en el sector financiero y en algunas actividades primarias. Pero en ese sentido, perdóname que te agregue, hay buena parte del sector empresario, con inserción o industrial, de hecho, Pablo Roca, pienso, digo, que tienen funcionarios en el propio gobierno. ¿Le está yendo mal o le está yendo bien? A ver, si hablamos puntualmente de lo que está pasando en este momento, todas las industrias manufactureras están en recesión, incluida la siderurgia. Entonces, digo, en este momento, en el corto plazo, no se ve un escenario de ganadores. ¿Qué pueda ocurrir en adelante? Insisto, ¿no? Efectivamente, una economía de commodities incluye los commodities industriales, como el acero, el aluminio, la petroquímica, y efectivamente yo veo un escenario mucho más difícil para lo que es la industrialización con mayor valor agregado. Pero lo que digo es, en este corto plazo, lo que estamos viendo es una economía donde solo se ven perdedores, salvo, insisto, puntualmente lo que estamos visualizando con el sector financiero, en lo que tiene que ver con los bonos que sí han tenido un rebote importante. Ahí, Matías, hay una pregunta interesante. ¿Por qué eventualmente grandes empresarios que todavía tienen algún sentido de vida a partir del mercado interno colaboran y apoyan efectivamente a un gobierno? ¿Es ideológico? ¿Es creer que hay un ajuste necesario que lo está haciendo el gobierno y después eso quedará como cristalizado y sobre eso podrá tener mayor utilidad, mejor desempeño de sus empresas? ¿Vos los conocés? ¿Vos lidiaste con empresarios? ¿Tuviste que negociar? Bueno, es una pregunta que tienen que responder los empresarios. Buen punto. Puntualmente. A mí me parece que hay un montón de sectores que hoy la están pasando mal y muchos de ellos, algunos lo expresan públicamente, otros de manera más reservada. Hay otros que sí, efectivamente la ideología pesa y también, por supuesto, ¿no? Lo que tiene que ver con la necesidad de ordenar la macroeconomía. Yo creo que lo que plantea Milei no es un ordenamiento sostenible ni deseable, pero efectivamente creo que la suba de la inflación y los problemas que se fueron acumulando, puede ser que alguno se ilusione, creo yo equivocadamente, con que lo que propone Milei sea realmente efectivo. ¿Fer?
¿Qué tal? Buenas noches. Algunos comparan el modelo este con los 90 porque lo tiene la admiración que tiene por Menem Milei, pero hay que reconocer que los desocupados de ese momento, la gente que trabajaba en SECBA, la gente que trabajaba en Gas del Estado, los que trabajaban en Entel, fueron indemnizados. Es decir, que esos desocupados se fueron con una plata que les duró un tiempo, entonces la actividad no cayó tanto. Este ingreso posible de las grandes empresas que entren, por ejemplo, por el litio, ¿no? Viene una empresa acá a decir, bueno, voy a invertir en el litio porque me dan todas estas ventajas. ¿En qué tiempo entra la plata y cómo entra? Es decir, ¿se nota rápidamente que el Banco Central tiene una suba, como cuando fue que vinieron las inversiones españolas acá y francesas que trajeron una plata? Así sea, bueno, no lo que se esperaba, pero entró. ¿Entra la plata así o entra en el tiempo? Mira, dos cosas. Primero, me parece buena la comparación con la década de los 90, fundamentalmente porque el escenario es completamente distinto, ¿no? Es decir, hay mucha gente que dice, bueno, vuelven los 90 por la admiración que vos mencionabas sobre la figura de Carlos Menem. Ahora, los 90, el escenario internacional era totalmente, te diría, diferente, opuesto al actual. Era el momento de la caída del muro de Berlín, la globalización triunfante, y en ese marco un escenario de achicamiento del Estado, pero un Estado que era mucho más grande que el actual. Había muchas empresas estatales para privatizar, toda la energía completa era estatal, además de aeronavegación, de telecomunicaciones, servicios públicos, era mucho más importante el aparato estatal, y había también una avidez mayor de capitales internacionales por América Latina en general. No era uno o dos sectores, sino que era mucho más amplio, ¿no? Aún así, digo, ese escenario generó un fuerte ingreso de capitales, generó expectativas positivas, porque como vos bien decías, bueno, el que se quedaba desocupado de una empresa pública pensaba que se podía reinventar en el sector privado. A los 4 o 5 años empezamos a ver que mucha de esa gente empezó a engrosar el ejército de desocupados. Era una economía dual, donde había un sector que le iba muy bien, que tenía trabajo, o que estaba en algún sector beneficiado, y otros que eran directamente parias, que una vez que se quedaban sin trabajo no tenían ninguna posibilidad de reinserción. Yo creo que el riesgo que corre la economía que propone Javier Milei es ver ese proceso, pero mucho más acelerado y sin ver los beneficios que hubo en un corto plazo. ¿Por qué te digo esto? Porque el escenario internacional es completamente distinto. Por eso hoy no van a venir con 1000 palos y van a poner 1000 palos así. Yo creo que puede haber en algunos sectores particulares, pero no va a ser algo generalizado. Como está planteado, como les decía recién, al no tener ninguna estrategia de desarrollo de proveedores locales, lo que va a ocurrir son economías de enclave. Entonces puede venir inversiones al litio, al cobre, a la energía, sin generar ningún tipo de desarrollo. Entonces digo, es una visión completamente distinta. Digo, yo estoy a favor de que vengan inversiones vinculadas a los recursos naturales, pero bueno, una cosa es desarrollar el litio para exportarlo en crudo y otra es decir, vamos a desarrollar con una ley de electromovilidad toda la cadena completa y que Argentina pueda insertarse junto con Brasil en la fabricación de buses o autos eléctricos. Otra es también decir, voy a agregarle valor a la energía y exportar productos petroquímicos. Hay un montón de ejemplos de lo que significa desarrollar los recursos naturales y con eso una gran cantidad de actividades y empleos, muy diferente a lo que está planteado hoy con el régimen de inversiones y con la mirada que tiene Milei. Ahora, en esa lógica, llama la atención la votación de los 3 diputados sanjuaninos y los 3 catamarqueños, entre ellos Ávila, ex secretaria de Minería, que conoce de esto, sabe que el negocio para la provincia es el escalado de valor. Sí, bueno, a ver, esa respuesta la tienen que dar los que votaron entiendo que votaron en contra en general de la ley y votaron en particular a favor del capítulo del régimen de inversiones. Pero bueno, la respuesta la tienen que dar ellos. ¿Por qué lo hicieron así? Martín y Melody, ¿tienen preguntas, Martín? Sí, señor. ¿Cómo estás, Matías? ¿Cómo estás, Martín? Un gusto. Hay economistas, pienso en Enrique Aschieri, por ejemplo, que dice que hay inversión extranjero nacional cuando hay creación de capital nuevo. Si no es traspaso y no inversión, dice él. Si esto es cierto, o si vos estás de acuerdo con esto de alguna manera, supongamos, porque lo que yo veo en la oposición hasta ahora en general es, justificadamente, porque Milei lleva poco tiempo quizás, o quizás no sé, en términos de construcción, es como decía Germán Martínez hoy, queda claro cuál es la oposición. Lo que no queda claro es qué quiere hacer la oposición o qué piensa la oposición en general, el peronismo en particular, si fuera gobierno hoy.
Supongamos que hay mañana, no el 2027, mañana gobierno peronista, te llaman de nuevo al ministerio, no sé si aceptamos, a suponer que aceptás, concédeme que vas a aceptar de nuevo y te metes de nuevo en el Ministerio de Desarrollo Productivo. Y dicen, Matías, avanti, ¿qué haces? ¿Qué harías hoy? Mirá, ¿Cuál es la alternativa? Primero esto que te decía recién, me parece que es fundamental, insisto, yo estoy conceptualmente a favor de un régimen de grandes inversiones, no estoy en contra de que haya un régimen, porque realmente Argentina necesita inversiones de gran porte. Ahora, todas las veces que desde el Ministerio propusimos proyectos de ley vinculados a inversión, todos tenían un capítulo fundamental de desarrollo de proveedores. Hoy, a ver, las buenas prácticas de política económica y productiva en particular, a nivel internacional, y hay muchos ejemplos, lo que dicen es que, bueno, los regímenes tienen que estar atados también a objetivos. Uno puede dar beneficios a cambio de nada, porque entonces justamente se pierde el impacto de esos regímenes. Y creo que en el caso de los recursos naturales, bueno, una cosa es, insisto, invertir, que digo, hay una inversión, hay una ampliación de la capacidad productiva en energía, en hidrógeno, en minería, y exportarlo en bruto. Y otra cosa es decir, bueno, miren, a mí me interesa que los proveedores, lo que hacen, porque Argentina tiene capacidad, no estoy hablando de alguna fantasía, Argentina tiene capacidad de desarrollar proveedores que produzcan el equipamiento para extracción de petróleo, de minería, un montón. En estos años hubo también nuevos desarrollos de proveedores, un montón de insumos vinculados a minería y energía. Ahora esos proveedores, con este régimen es probable que pierdan clientes, que no tengan a quién venderle porque esas empresas prefieran importar todo afuera libre de arancel. Entonces digo, primera cuestión es modificar el enfoque, obviamente dar importancia a la industria, no es solamente los recursos naturales, digo, es desde ahí apalancar la generación de divisas y de desarrollo productivo nacional, pero también obviamente hay un capítulo especial en la industria argentina, que creo que tiene mucho para avanzar, en la economía del conocimiento, que ha dado pasos importantes y puede dar mucho más, y obviamente el capítulo central, que es cómo estabilizar la macroeconomía. Es decir, esto es un tema que obviamente quedó pendiente, sin lugar a dudas, y es lo que en buena medida también explica el presente que estamos viviendo, ¿no? Es decir, no podemos desarrollar la actividad productiva a largo plazo con una inflación alta. Hay que realmente lograr una estabilización macroeconómica. A ver, Matías, podría, frente a eso que te preguntaba Martín, podría ir a la pregunta que me parece más chicana y a esta altura ya no tiene tanto sentido, que es ¿por qué no se hizo? ¿O por qué no desarrolló? La traduzco a futuro. ¿Cuáles son las miradas contrapuestas que hay dentro del peronismo eventualmente sobre el desarrollo productivo y de qué manera y de qué forma política o con qué práctica política tendrían que resolver cuál es el modo que se elige? Bueno, a ver, ¿por qué no se hizo? Creo que lo hemos discutido varias veces, ¿no? Creo que hubo visiones contrapuestas, hubo internas. De hecho, para dar un ejemplo que mencionaba recién, el ministerio que me tocó conducir elaboró un proyecto de ley de electromovilidad, justamente para dar incentivos a la fabricación de vehículos eléctricos y pensar la cadena del litio desde la extracción básica hasta la industria más avanzada, ¿no? Que un proyecto muy ambicioso, no fue ni siquiera discutido en el Congreso, digo, para dar un ejemplo de estas cuestiones. Pero digo, más allá de esto, me parece que lo importante para adelante es poder encontrar una síntesis, ¿no? Yo digo, en el peronismo hoy hay, yo digo, sintéticamente, ¿no? Dos visiones que en algunos casos terminan siendo contrapuestas, ¿no? Digo, hay un peronismo por ahí más productivista, desarrollista, que es en el que yo estoy más inserto conceptualmente, que obviamente que piensa en la justicia social, pero que dice es imposible lograr aumento de los salarios si no mejora la productividad, y no mejora la productividad si no aumenta la producción y no tenemos un plan productivo que incorpore valor agregado. Sí, que crezca y distribuya. Exactamente. Hay otra mirada que dice, bueno, el gran problema argentino en realidad es distributivo. Entonces, hasta que no se distribuya mejor, no hay manera de que la economía argentina pueda crecer sostenidamente o pueda solucionar sus problemas macroeconómicos. Y digo, bueno, ahí donde creo que está este dilema. Me parece que, insisto, ojalá que de la manera más civilizada posible este dilema encuentre una síntesis en los próximos años. Bien. Cuando vos hablás de plan de estabilización, hay una crítica desde los propios espacios que lo acompañan a Milei, que lo acompañan al Congreso, y le dicen no hay plan de estabilización acá. Se volvió loco Milei el otro día en la Fundación Libertad y se burlaba de los economistas que decían que no tenía un plan de estabilización. ¿Tiene o no tiene el gobierno un plan de estabilización? A ver, yo creo que lo que está haciendo Milei por ahora son los pasos preparativos previos a un plan de estabilización. Un plan de estabilización básicamente
consiste en generar algún ancla que permita acomodar todos los precios de la economía. Hoy esa ancla no está, esa ancla es supuestamente el programa de ajuste fiscal. Yo no veo que eso sea un ancla sostenible por un montón de razones, ¿no? Entonces, lo que digo es, en algún momento, digo, me parece probablemente a fines de este trimestre o comenzando este trimestre del año, veremos cuál es el verdadero ancla de Milei, si va a ser, dependiendo de si consigue o no financiamiento internacional, que creo que es el gran objetivo que está buscando en este momento, ver si de esta manera consigue algún financiamiento que le permita o hacer una nueva convertibilidad o una dolarización o una flotación en base a una unificación cambiaria, pero digo, hasta que eso no ocurra, no tenemos claro, digamos, para tener una idea bien concreta, ¿no? Hoy tenemos un mercado cambiario que está totalmente regulado, mucho más regulado que en el pasado, porque fíjate, por ejemplo, cuando se va Cristina en 2015, había un tipo de cambio oficial que estaba muy regulado, que tenía cepo cambiario, y un tipo de cambio libre, que era el contado con liqui o el blue, que era libre. Entonces tenías una idea más clara de cuál era el tipo de cambio de mercado y uno decía, bueno, si no hay cepo se queda más o menos en algún lugar intermedio. Hoy tenés un tipo de cambio oficial muy regulado por el cepo y también tenés regulaciones en el contado con liquidación, con lo cual no sabés cuál es el tipo de cambio realmente que surgiría de una liberación cambiaria. Con lo cual, insisto, me parece que hay todavía muchos dilemas por resolver. Ha habido una apreciación brutal. La verdad que las cuentas que hacemos es que a este ritmo, más o menos en junio, vamos a estar con el mismo nivel del tipo de cambio real que había cuando Milei asumió. ¿Eso lo va a forzar una nueva evaluación? Yo creo que la fuerza de gravedad existe, ¿no? Si vos tenés una apreciación permanente en algún momento, ya sea porque lo decide el propio gobierno o porque lo decide el mercado, va a haber alguna devaluación. Puede ser en forma de salto abrupto, puede ser un aumento del crawling, como se le dice, que es la tasa de evaluación mensual, que hoy es 2%, que es realmente muy baja. Pero la verdad que pensar que esta pauta cambiaria se va a sostener en los próximos años me parece totalmente inviable. Culfas, debe haber estado, cuando estaba en el gobierno, mirando cuánto se liquidaba, cuánto liquidaba el campo. Eso lo miran todos, ¿no? Quizá lo mire ahora también. Paradójicamente, este año a esta altura se está liquidando menos que el año pasado que había sequía, que se estaba atravesando la sequía. Entonces, ¿cuánto tiempo cree usted que si no empieza a haber una liquidación mayor, puede sostenerse este precio del dólar? Yo creo que va a haber liquidación. Nuestros cálculos indican que... ¿A este precio? Sí, porque aparte, al haber una brecha muy baja, es probable que muchos productores, digamos, decidan liquidar su cosecha para, obviamente, pagar los insumos que los proveedores que tienen, y otra parte van a dolarizar, digamos, al tipo de cambio paralelo, que, insisto, tiene una brecha muy baja con el oficial. Veremos después las cerealeras, cuando tengan que exportar, si lo hacen rápidamente o retienen. Esas son cuestiones que obviamente van a estar presentes en la discusión y obviamente en la mirada del Banco Central y el equipo económico, ¿no? Pero yo creo que lo que viene ahora son 2 o 3 meses que para el gobierno van a ser buenos. Creo que va a juntar reservas, va a haber una liquidación mayor. Por eso, ahí se va a definir buena parte del programa económico y efectivamente vamos a conocer con más detalle cuál es el plan de estabilización de Milei, o si no lo tiene, ¿no? Que también, insisto, ¿no? Que se quede simplemente con la idea de que... También veo esto, veo como una euforia, ¿no? Lo escuchaba Milei hace unos días diciendo ya tiene todo controlado, al ministro de Economía que ya colapsó la inflación, cuando en realidad los datos de abril, los previos indican que está en torno al 9%, 8%, con lo cual, lejos de colapsar, está en un nivel todavía alto, muy significativamente alto. Igual digo, todavía queda mucha tela para cortar y además lo que ustedes mostraban recién, ¿no? Yo a veces veo este triunfalismo y la verdad que a esta altura Alberto Fernández tenía 80 puntos de imagen positiva. Cuando empezó Macri decía, no, va a sacar el cepo y no va a pasar, todo vuela por el aire. No ocurrió. Es más, en el 89, el plan Mungibor, julio de 89, después de la hiperinflación, que hubo meses con 100% de inflación mensual, a los 4 meses, en octubre de 89, la inflación fue del 5,5%. Y después, al poco tiempo, a los pocos meses, se disparó otra hecatombe y otra hiperinflación. Por eso digo, yo lo que diría es, en este tipo de análisis, más a lo Mostaza Merlo, paso a paso, que andar con euforia diciendo ya está todo resuelto, cuando la situación es delicada, y además lo que uno ve desde el punto de vista de la economía real, el gran ausente en la mirada del gobierno, es que, bueno, la situación está muy delicada y todavía no vemos que haya tocado fondo. La última tiene Melody.
Hoy en diputados hubo media sanción para la ley bases. ¿Qué crees que pasará en el Senado? Y por otra parte, ¿qué votarías vos a favor o todo votarías en contra? ¿Hay algo de la ley de bases que consideres que es positivo? No, a ver, yo la verdad que como te decía al principio, me parece una señal muy negativa darle a este gobierno facultades para reducir el Estado, eliminar organismos, eliminar un montón de fondos fiduciarios que cumplen una función importante. Me parece que es un contrasentido. Después, obviamente, hay cosas, yo estoy, lo he dicho públicamente muchas veces, estoy a favor de discutir un régimen laboral especial para pymes. Me parece que las pymes no pueden tener la misma exigencia que las empresas grandes, que hay 4 millones de trabajadores informales en Argentina, empleados en pymes. Yo los quiero a todos en blanco. Y esto me parece que implica repensarlo, pero repensarlo con una mirada pyme, que no es la mirada que está puesta en esta ley. Pero que se hace en nombre de las pymes. Perdón, ¿cómo? Que se hace igual en nombre de las pymes. La reforma de hoy se hace en nombre de las pymes. Bueno, siempre se hace lo mismo, ¿no? Pero la verdad que uno mira y no veo ese enfoque. Entonces digo, obviamente hay cosas con las que estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo con que, esto sé que es un tema polémico, pero me parece que los trabajadores de ingresos altos tienen que pagar impuestos a las ganancias. Después discutamos las escalas, de qué momento, pero me parece que la exención de ganancias para el mundo del trabajo en general no fue algo positivo. Así que digo, hay cosas que, por supuesto... Pero acá van a quitar bienes personales. ¿Cómo? Quitan bienes personales y ponen ganancias a los que tienen menos. Sí, bueno, esas son las grandes contradicciones, ¿no? Haber eliminado el monotributo social, que digo, es una herramienta perfectible, pero dejarla fuera. Por eso digo, hay muchas cosas que insisto, que están mal planteadas, otras por ahí que están bien rumbeadas, pero que en el contexto general, como bien decías, o como planteabas vos, me parece que son un contrasentido. Así que, ¿qué pasará en el Senado? Bueno, yo espero que muchos senadores y senadoras puedan analizarlo en más detalle y ver las implicancias que esto tiene, ¿no? Yo incluso hago una invocación a los senadores, senadoras, como dicen los diputados, diputadas de Santa Fe, de Córdoba, de las provincias donde, digamos, esto va a pegar fuerte, porque ahí se conoce muy bien el impacto que tiene la industria de maquinaria agrícola, de insumos, de lo que significa para Neuquén los proveedores del sector petrolero, gasífero, que se van a ver fuertemente perjudicados. Entonces digo, me parece que ahí hay que insistir por lo menos en algunas reformas que por lo menos minimicen o reduzcan los daños que esta ley va a producir. Matías, gracias por haber venido. No, por favor, un placer. Bueno, hacemos una tanda y al regresar vamos a charlar sobre pymes. Viene Julián Moreno de APYME para ver cómo están viendo efectivamente el impacto de esto que tiene media sanción y de qué manera piensan las pymes que efectivamente pueden tener trabajadores registrados. Si lo que se votó les sirve, no sirve, bueno, en un ratito lo discutimos después de la tanda. Muy bien, seguimos en Equipo de Noticias. Antes de empezar a charlar con Julián Moreno, representante de pequeñas y medianas empresas, quiero volver a un momento, ya finalizada la sesión en el Congreso de media sanción de ley bases y el paquete fiscal, le preguntaron a Bornoroni, que es el jefe de la bancada de La Libertad Avanza, con mucho criterio, volviendo a las bases, si ustedes quieren, del periodismo, le preguntaron cuál de todas estas decisiones que se han tomado hoy benefician a los trabajadores. ¿En qué caso? Un ejemplo que se va a beneficiar un trabajador a partir de lo que hoy se votó. Bornoroni le preguntaron, y esto contestó o intentó el propio Bornoroni. Escuchen y vean. De los trabajadores a partir de ahora. Para poder aprobar la medida. El beneficio de los trabajadores es total porque es una ley pensada para los trabajadores. Se pensó en los trabajadores y en todos los argentinos que se levantan toda la mañana. ¿El impuesto a la ganancia también? Un poco en el discurso que yo dije, lo expliqué. Es una ley que le da poder a los argentinos y limita al Estado, achica al Estado y lo hace más eficiente y eficaz. ¿Me da un ejemplo concreto de qué beneficia a los trabajadores? Un ejemplo concreto. El beneficio de los trabajadores es que se está trabajando en la baja de los impuestos para que los trabajadores puedan tener mayor... Hoy sumaron impuestos. Claro, hoy sumaron impuestos. Se está trabajando en la baja de los impuestos para que los trabajadores puedan tener mayor libertad a la hora de generar trabajo. A ver, déjeme que le explique. Si nosotros tenemos un Estado que genera distorsiones en el mercado, genera puestos de trabajo que no van a trabajar, que son ñoquis,
Y luego de eso le generamos impuestos para que el trabajador los pague, terminamos en los problemas que ya tuvimos con la inflación. Por eso, eliminamos la no me dijo inflación. un beneficio concreto para los trabajadores hoy. No, porque impuestos aumentaron, no sé, por eso digo, un ejemplo concreto en qué se benefició hoy a los trabajadores. Uno solo le pido. Los trabajadores hoy se benefician que el Estado se va a achicar y a la larga van a pagar menos impuestos. La idea es que se normalice la situación en ¿no? Bueno, ahí estaba Bornoroni tratando de explicar algo que debería resultar medianamente simple, en la convicción de, como él dijo, que esta es una ley pensada desde el comienzo para los trabajadores que estamos por celebrar nuestro día mañana, en muy poquitas horas. ¿Saben por qué me interesó recuperar esto? Porque Julián Moreno está aquí con nosotros, es el titular de APYME, de la Asamblea de Pequeñas y Medianas Empresas. Una vez dijo que la suerte de las pequeñas y medianas empresas estaba atada a la suerte de sus trabajadores. Dijo y me conquistó. Vamos a ver si podemos recrear de alguna manera esa charla. ¿Cómo te va, Julián? Bienvenido. Bien, gracias por la invitación. ¿Celebraron las pymes lo que hoy ocurrió? No solamente aquello de la reforma laboral, la parte de la reforma laboral, sino todo lo que tiene que ver con beneficios de inversiones y demás. No, la verdad que no, porque igual que le costó al diputado decir cuáles eran las ventajas para los trabajadores, que no encontró cómo eludir la respuesta, tampoco hay ventajas para las pymes acá. En lo que tiene que ver con la reforma laboral, nosotros, como te dije alguna vez, esa frase, tenemos un destino común. Básicamente el trabajador recupera capacidad de compra, mejora su poder adquisitivo, amplía el mercado interno y ahí las pymes nos lucimos de alguna manera, ¿no? Porque abrevamos de ese mercado. Entonces, en el deterioro de la relación de los trabajadores con el empleador, que es lo que hoy se generó realmente con esta ley, ¿no? Un deterioro en ese poder de negociación, a la larga van a terminar perdiendo poder adquisitivo, el mercado interno va a ser cada vez más chiquito y las pymes vamos a tener cada vez menos mercado. A eso agregarle todo lo demás, ¿no? Lo del RIGI, que es lo que se viene charlando estos días, donde hay una competencia muy desleal. Digamos, nosotros pagamos todos los impuestos que hay que pagar, no tenemos ningún beneficio por desarrollar la actividad y generar trabajo en el territorio argentino. Viene un extranjero con una buena billetera y le hacemos pagar menos ganancias, dejamos que las exportaciones dejen las divisas en el exterior, que importen sin arancel lo que se les cante importar para poder producir. La verdad que no tenemos nada que celebrar de esta ley. Pero a ver, Julián, ¿se eliminan las indemnizaciones o por lo menos está la posibilidad de ir a ese fondo del cese laboral? El periodo de prueba se amplía, con lo cual una pyme, pongo en cabeza de un pequeño y mediano empresario, puede contratar y a los 8 meses, 6 meses o algunos, en el caso de las pymes, hasta un año, puede hacer una alta rotación de trabajadores, me imagino, con poca calificación. Tienen que pagar menos, no tienen multas por haber tenido trabajadores de manera informal. Beneficios también. Alguien puede tener colaboradores y no una relación de dependencia. Todo esto le da mejor reacción a una pequeña y mediana empresa cuando, por ejemplo, viene la mala o viene la crisis y no está en riesgo de, como suelen decir, en riesgo de cerrar. Sí, para la crisis es como decís vos, en esta batalla, si uno se configura en empleador versus empleado, sí, el empresario se la lleva todas de ganar. Pero justamente lo que te digo es que es un corto plazo. ¿Verdad que te interrumpa? ¿Cualquier empresario? Bueno, en esta instancia, en la instancia de despedir, sí. El problema es qué viene después, ¿no? Porque yo despido y después ¿a quién le vendo? O sea, yo tengo que tratar de que la economía, pienso, ¿no? En mi actividad, si pienso en un mediano plazo, quiero un escenario donde haya una estabilidad, donde haya un consumo permanente, no que use los 8 meses de prueba para especular y que el día de 7 meses y 29 lo eche para tomar a otro y especular con ese plazo. Se supone que con 3 meses es suficiente como pruebas. Si no, cambiémosle el nombre, pongámosle periodo especulativo para no dar de alta a los trabajadores. Pero me parece que son ventajas que a la larga son contraproducentes para la actividad en general. ¿Ibas a decir algo, Fer? No, que con el respecto, eso primero que no corre para los que ya tienen empleados. Entonces, para esta crisis no serviría. Serviría si vos decís voy a abrir un negocio, para la próxima crisis me va a servir, pero para esta no. Y la verdad que este panorama da de que esto se empieza a ver muy parecido al 2018, ¿no? Yo no sé ustedes cómo es que tienen
los que trabajan, que tienen empresas, ¿cómo hacen entre ustedes? Y bueno, che, mirá, viene una malaria muy fuerte, ¿se recomiendan cerrar, echar gente y todo? Y mira, yo creo que es peor que en el 2018, la velocidad con la que viene cayendo el nivel de es más actividad. rápido, pero bueno, el que ya se quemó con leche en el 2018. ¿Ya es peor la escena que en el 2018? Sí, tenés en los primeros 3 meses del año cayó el 40% el índice Construya, bueno, que tiene que ver con los materiales de construcción, el patentamiento de vehículos 36%, bueno, el IVA, la recaudación de IVA 18 y pico por ciento, eso es en general, ¿no? Lo que cayó la actividad. No, la crisis tiene una magnitud gigantesca. Y probablemente el consejo racional sería, muchachos, bajá la persiana y volvemos cuando aclare. Pero tenemos las indemnizaciones detrás, tenemos todo lo que hoy figura como derechos de los trabajadores que nos obligan a seguir rodando. Probablemente si tuviéramos este formato que hoy está votándose, todos hubiéramos bajado la persiana, no laburaría nadie y ¿dónde estaríamos? ¿Algunos se van a dedicar a importar? Es probable, pero hay que ver qué, porque si todos nos dedicamos a importar, en realidad, ¿viste? Siempre hay... Nadie compra. Claro, ¿Qué ¿qué leyes hacemos? sí beneficiarían a las pymes? Y por otra parte, esto que vos decís, bueno, cerraríamos todos. ¿Cómo sigue? ¿Cómo lo ves vos al futuro real? No, yo creo que como está diseñado hoy el modelo, va a haber 4 o 5 sectores que van a salir adelante. La minería, el petróleo, la energía, el agro, ponele que se sostenga, veremos cómo sigue esa parte. Y los proveedores de esos sectores que ya vienen trabajando puede que tengan un pasar relativamente relajado, siempre y cuando no vengan las nuevas inversiones que están promovidas con el RI y traigan justamente lo que ellos producen acá, lo traigan de afuera y en realidad copen el mercado con productos importados, ¿no? Que también es un riesgo. Pero el resto de los que vivimos del mercado interno, no hay ninguna señal de que mejore. Ninguna. No hay forma. Yo no veo ningún sector que esté proponiendo subir los salarios y de ahí, a partir de ahí, arrancar una rueda positiva. Ni el Estado para atrás, ¿no? Pero Julián, va a generar miles de despidos. el gobierno dijo que esto se hace pensando en las pymes que generan empleo. ¿Vos me decís que no hay a esta hora, o que no hay detrás de cómo pensó el gobierno esta reforma, pequeñas y medianas empresas celebrando esto en este momento o habiéndole pasado letra al gobierno? No te puedo asegurar, pero cualquiera que lo piense 2 minutos no es para celebrar. Puede ser que alguno tenga el impulso de celebrarlo porque está pasándola mal y cree que con esto se le va a alivianar el cierre o lo que tenga previsto. Pero, ¿qué hacemos después? Te lo planteas 2 minutos y este modelo en realidad no nos da ninguna salida. ¿No hay entre los empresarios pymes esa idea, frase de Menem, estamos mal pero vamos bien? Mira, sí, hay esperanzas en algunos sectores que dicen, bueno, pero es solo una cuestión de fe, es decir, bueno, voy a esperar 2 meses más, y vos ves que en ese devenir se va comiendo el capital de trabajo, se va comiendo el stock, y llega un punto cuando se dé cuenta, no tiene un mango para pagar indemnizaciones y ya la crisis que se genera es peor que si toma medidas en este momento. Es terrible, pero lo que viene por delante es solo fe. Julián, si tuvieses que repasar, no te digo sector por sector, pero más o menos, ¿quiénes son los más afectados y quiénes más o menos la están pechando? Mira, afectados hay todos. Arrancó la construcción con el aviso ya de obra pública de que iban a cancelar. Eso fue el día 1. Y ese fue un sector que la sufrió de entrada porque ya venían con atraso los pagos de la obra pública en el final del gobierno anterior y bueno, directamente se cancelaron los pagos. Todas las pymes que laburan con la construcción. Claro, con porque la obra pública no son los 7 grandes de la Cámara nada más. No, laburan un montón de contratistas, hay muchos trabajadores en la obra pública. Pero después no hay ningún sector que salga adelante. El sector textil está para atrás. Dentro de lo que es APYME, yo charlo, es parte de la comisión directiva, un textil importante, tintorería industrial, 40% le ha caído las ventas. 40% 40%, o sea, son números de guerra. De guerra, no son números de una recesión, son valores que no se puede... Es más, vos decís, y el mes que viene... ¿Qué frase esa, no? ¿Son caídas o son números a la baja de guerra? Es que no te deja atajarlo, porque vos venís cayendo 2% y podés maniobrar, pero con 40% de golpe te encontrás con una empresa y tenés... ¿Qué rubros tienen ustedes en APYME? No, es del sector y de todo un poco. ¿Y no hay una mesa de pymes? Perdón. Sí, claro. No, ¿Como que se reúnan con el gobierno?
No, con el gobierno no. Pero ustedes, para decir, bueno, vamos a llevar ciertos proyectos, ciertas ideas, ciertas maneras para salir adelante. Sí, pero es como plantearle la paz a Estados Unidos, más o menos. En un punto no es contradictorio, digamos, generar un espacio de discusión para el beneficio del sector o hacer crecer el sector, no es lo que a este gobierno le interesa. Para este gobierno los pymes somos una molestia. Le interesan las grandes inversiones que exporten la mayor cantidad. Los pymes demandamos divisas, ¿entendés? Entonces, de alguna manera, hay que atendernos, hay que defender los empleos Julián, que ¿cómo generamos. va a ser un problema, un obstáculo la pyme si todo el mundo reconoce, no sé, qué porcentaje del empleo que se genera en la Argentina implican las pymes? Cerca del 70% del empleo privado. 70%. ¿Cómo va a ser un obstáculo una pyme? No termino de entender eso. No es que no te crea. No, es que yo tampoco lo puedo entender como alguien que gobierna un país no piensa en sus fronteras para adentro. Esto que estamos haciendo con el RIGI es básicamente bajar las fronteras, decirle a todos los de las corporaciones internacionales que vengan a poner su plata, llevarse los recursos naturales y a usufructuar este territorio que debería ser de los argentinos. Bueno, lo estamos entregando. Entonces eso tampoco es entendible. Y realmente parecería que los que vivimos fronteras adentro no son parte de las preocupaciones de este gobierno, te lo aseguro. ¿Vos en qué laburás? ¿Qué hace tu empresa? Yo hago obras de energía, de señalamiento ferroviario, viales, ¿Y cómo obras está? de infraestructura. ¿Y cómo está? Y zafo con la parte de energía, todo lo demás está parado. Lo que es ferrocarriles y viales está muerto, cero. Ahora, Julián, me quedo con una frase de Julián Moreno que me parece impactante. Si rigiera hoy la flexibilización laboral que tiene media sanción, pues decís que hay muchos pymes que ya hubieran cerrado. No tengas duda. Que hubieran cerrado porque podrían sacarse encima a la gente sin pagar una indemnización y se sientan en lo que tienen y esperan. Es que es lo que decíamos recién, o sea, es más fácil pensar que hay una esperanza, más fácil. Conviene y te autoconvences que dentro de 2 meses va a estar mejor porque enfrentar un cierre, muy pocas pymes lo pueden enfrentar. Enfrentar un cierre es liquidar a todos tus proveedores, digamos, cumplir con todos tus proveedores, cumplir con todo el pasivo laboral que puedes tener. Y ninguna pyme tiene ese capital guardado. Todos vivimos en la rueda permanente. Si a vos te frenan la rueda, te la das de frente. Muchos quiebran directamente. Quebrás, no, es automático. Vas a quebrar. Pymes prácticamente todas quiebran si quieren parar. Entonces, estamos siguiendo porque no hay mucha alternativa. Pero si existiese el sistema que se está votando hoy, si lo hubiéramos arrastrado de antes, de no indemnización, y claro, cualquiera que ve que cae su actividad 10, 20, 40%, dice, pará, bajemos, echás a todo el mundo, cuando aclare vuelvo a llamarlos. Como está pasando en la construcción. Como pasa en la construcción, el sistema de la construcción que tiene un argumento, ¿no? Hay muchos rubros, está el plomero, el colocador, entonces bueno, este está 15 días, se va a otra obra, tiene un justificativo. En el resto de los sectores no tiene esa justificación. Y vos ves cómo pasó con la construcción con la obra pública. Fue al día siguiente, la semana siguiente, cayeron el 25% de los trabajadores de la construcción están en la calle. Hiciste la comparativa con el 2018. ¿En qué otro gobierno tuviste un buen pasar como pyme? Dijeron, bueno, las pymes ahora estamos bien. Mirá, el otro día no me acuerdo quién me preguntaba, pero justamente repasaba algunos datos. ¿Cuándo creció más el empleo? Fue cuando hubo doble indemnización. Fue el periodo me estás jodiendo, dale, viniste, nos estás cargando. Cuando hubo doble indemnización. Estamos charlando de esto, ¿no? Decir, o sea que lo que vale es la economía y no el régimen de indemnización. No tiene nada que ver. ¿Hay actividad o no hay actividad? Pero ¿hay algún indicador fiel que se pueda mostrar y decir, che, mirá, cuando hubo doble indemnización no tenía nada que ver? Sí, la tasa de empleo. Queremos los gráficos. La próxima vengo con algún gráfico. Pero sí, empleo registrado. Vos ves que del 2003 al 2006, 2007... creció como 30 y pico % el empleo registrado. Además, y justo ahí era la doble indemnización, ¿te acordás? Porque hasta que no llegaba por debajo del 10% de desempleo, corría la doble indemnización. Sí, claro. Y ahí todos los pymes tomamos laburantes. O sea, que no tiene nada que ver... ¿Y tomaban laburantes por qué? ¿Por el nivel de actividad? Porque había actividad, porque había porque trabajo. Sabías a quién le ibas a vender lo que fabricabas. Y vos se te ve un poco deprimido, digamos, pero tenés un con lo que te está contando, Fer. Pero está contando, pero a la vez te dice que está con un rubro que funciona todavía. Si tuviera un restaurante que no entra nadie, tenés que cerrar a los 2 meses. Vos dentro de todo tenés un rubro raro que es energía, que es de lo que mejor funciona, se supone. No sos hincha de Boca, además, ¿no? No. A ver, Julián, te quiero preguntar por algo muy humano, en doble sentido. Primero,
no sé cómo será tu empresa, pero en general las pequeñas y medianas empresas tienen un trato muy cercano con su plantel de laburantes. Sí, ¿qué está pasando? ¿Cuáles son las conversaciones en estos días, en estos momentos, por lo que te cuentan, por tu propia experiencia y lo que te cuentan otros pymes? Bueno, ya te digo, yo tengo la suerte de estar en un rubro, puedo reubicar y no he tenido que despedir. ¿Cuántos empleados tenés? 250. Sí. Mamita. Pero este compañero que te cuento del textil, bajó a su planta a charlar con la gente, de 3 turnos que tenía, se quedó con 2. Los que trabajaban, porque tiene calderas que están todo el tiempo en marcha, con lo cual tienen 24, digamos, tiene que trabajar fines de semana, cortaban los fines de semana. La cuestión es que al no tener horas extras, el trabajador de bolsillo se llevaba la mitad de su sueldo histórico, de su sueldo clásico, digamos. Los trabajadores no dijeron nada. Justamente en la charla lo que a él más le molestó fue que ningún trabajador le dijera, che, ¿y ahora qué hago? No, lo asumen como una realidad. Y eso es un problema que tenemos, porque tampoco vemos reacción popular, que es la única solución que yo veo a la vista, porque del Ejecutivo no vamos a conseguir nada, es evidente. Julián, gracias por haber venido. Tengo 30 segundos, ya viene Babi, pero me puso una cara, lo vi con el rabillo en el ojo. Hernán Lecher, por algo que vio en su teléfono, ¿qué pasó? Sí, no lo llegué a mandar a la producción. Toto Caputo acaba de tuitear. Hoy compartimos una muy buena charla de trabajo con el gobernador de Catamarca. Y hay una foto de los dos, Raúl Jalil y equipo. Grandes proyectos de minería, sobre todo de industria textil. Conversamos de la mejor forma de poder ayudar a la nación y potenciar estas inversiones. Votaron en contra en la ley base en general, pero en particular el régimen de inversiones a favor. Sí, y aparece la foto. Bueno, nos vamos. Se viene Babi Echecopare. ¿Cómo está, Babi? Gracias, Juli, por haber venido. A todo el equipo. Mañana, 9 de la noche, volvemos a hacer equipo de noticias por A24. Chao.